Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Eternally Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 36. Lily se apresuró a cruzar el vestíbulo, manteniendo un paso firme mientras se dirigía a las escaleras. Imaginó el espectáculo que estaba montando con la túnica negra de Severus ondeando tras ella, sonriendo para sí misma mientras imitaba su característico ceño fruncido. Sí, hacerse pasar por Severus era más fácil de lo que había pensado, aunque aún esperaba llegar a su despacho sin ser vista. El castillo estaba tenuemente iluminado, envuelto en una quietud antinatural que le heló la sangre al subir las escaleras. Ni un solo ruido, ni un atisbo de movimiento, incluso los retratos no mostraban señales de vida a su paso, como si de alguna manera hubieran sido reemplazados por sus contrapartes mugles. Así era Hogwarts sin sus alumnos. Un lugar frío y vacío, un recipiente sin vida a la espera de ser llenado. ¿Snape? Lily dio un respingo y giró la cabeza bruscamente para asomarse a un hueco cercano. ¿Quién anda ahí? Yo, dijo una voz masculina con voz ronca mientras una sombra se separaba de la pared y salía a la tenue luz de la antorcha. Ella lo reconoció de inmediato como uno de los Carrow, aunque no recordaba su nombre. Alex. Reprimiendo un atisbo de pánico, lo miró con desdén. Soy tu director. Debes dirigirte a mí como tal. Por supuesto, dijo el hombre, visiblemente nervioso. Perdóneme, director. Solo me preguntaba, es decir, ¿y bien? Suéltalo. Me preguntaba si habías tenido la oportunidad de aprobar los cambios que sugerí. Me refiero al plan de estudios. Ella lo miró fijamente sin expresión, luego respiró hondo. Esos cambios aún están en consideración. Te daré mi respuesta mañana por la mañana. Sí, director Snape. Gracias. Satisfecha con su actuación, Lily se alejó con paso firme. Subió un tramo de escaleras y luego otro, hasta que finalmente llegó a la base de la torre que conducía al despacho del director. Exhalando un suspiro de alivio, comenzó a ascender. ¿Severus? Oh, maldita sea. ¿Y ahora qué? Cuando se giró, se encontró con un par de ojos grises familiares que la miraban fijamente con mirada fulminante desde debajo de un gorro de dormir de tartán. ¿Sí, Minerva? ¿Qué necesitas? Estaba a punto de jubilarme. Quería hablar contigo. Este no es precisamente el momento más oportuno, ¿no crees? Sea lo que sea, seguro que puede esperar hasta mañana. A diferencia de Carrow, Minerva no se dejó intimidar por el tono gélido de Lily. Aceptó el reto y avanzó un par de pasos hasta quedar frente a frente. Me habría encantado hacerlo hace semanas, Severus. Pero apenas has estado en la residencia durante todo el verano, ni te has molestado en responder a mis solicitudes de reunión. He estado ocupada, dijo Lily con rigidez, apartándose un mechón de pelo negro y lacio de los ojos. ¿Ocupada? Repitió Minerva, mirándola con furia. ¿Estabas matando mugles? ¿O encerrada con tu amo en algún lugar, riéndote de toda la gente inocente que fue lo suficientemente tonta como para confiar en ti? Dime, ¿sentiste algo cuando lo mataste? Cuando lo viste allí de rodillas, indefenso, suplicando por su vida, ¿sentiste siquiera el más mínimo remordimiento al levantar tu varita? ¿O simplemente? Basta. Rugió Lily, sobresaltándose a sí misma por la intensidad de su voz. Basta, repitió en voz más baja. No me hablarás así. Y te dirigirás a mí por mi título. Muy bien, Severus. ¿Cuál prefieres? ¿Asesino? ¿Traidor? Hijo de, cobarde. De repente, innumerables imágenes pasaron por la mente de Lily. Severus, luchando por defender a Harry y a sus amigos de un hombre al que creía un asesino a sangre fría. Haciendo todo lo posible por salvar la vida de Sirius, a pesar de la enemistad que existía entre ellos. Trabajando incansablemente sobre la mano maldita de Dumbledore, desesperado por salvar al hombre que había abusado de su lealtad durante años. Severus, miserable y solo, atormentado por un pasado del que nunca podría escapar, obligado a guardar silencio, obligado a hacer cosas despreciables, pero sin acobardarse jamás. Ni siquiera cuando Dumbledore le ordenó hacer lo más impensable de todo, condenándolo a un mundo lleno de aislamiento y odio inmerecido. ¿Y Minerva se queda aquí parada llamándolo traidor? ¿Un cobarde? No tienes ni idea de lo que estás hablando, estúpida, espetó entre dientes apretados. Solo cuando recordó la precariedad de la situación de Severus logró controlar su temperamento. Aunque tus opiniones personales no tienen ninguna relevancia en ningún caso. Ahora soy tu directora y me tratarás con respeto, oh. Minerva se irguió en toda su estatura. No te tengo miedo, Severus. Saca tu varita y veremos quién
Gryffindors, dijo Lily, poniendo los ojos en blanco. Siempre tan dramáticos. No estoy poniendo en peligro tu seguridad, Minerva, simplemente te recuerdo que, como tu empleadora, me reservo el derecho de rescindir tu contrato cuando lo considere oportuno. No me des motivos para hacerlo. No puedes, Lily sonrió con picardía. Pruébame. Minerva abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sacudiendo la cabeza con frustración. Bien, no diré ni una palabra más. Pero si lastimas a esos niños, Severus, si les haces daño a un solo cabello de sus preciosas cabezas, te haré arrepentirte. Recuérdalo. Sin poder evitarlo, Lily arqueó una ceja. ¿Eso solo aplica a los Gryffindor, o los Slytherin también pueden contar con tu protección? Los Slytherin apenas necesitan, sí, eso es lo que pensaba que dirías. Buenas noches, Minerva. Severus recorrió el claro durante casi una hora antes de decidir que era seguro regresar al castillo. Como director, tenía la capacidad de aparecerse en cualquier lugar de los terrenos, con la excepción de sus aposentos privados. Frustrante, aunque supuso que tenía sentido. Esas habitaciones estaban protegidas por los encantamientos más poderosos que existían, diseñados para ser impenetrables. Si eso significaba que incluso el director tenía medios limitados para acceder a ellas, que así fuera. Un suave chasquido lo devolvió a su despacho, donde alzó la vista y vio a Dumbledore mirándolo fijamente a través de unos ojos pintados. La atención del viejo mago se desvió de él hacia el tapiz, frunciendo el ceño con una expresión de desconcierto. Severus. Juraría que te acabo de ver, así que Lily lo había logrado. Estaba a salvo. Tras soltar un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía, Severus se encogió de hombros. Debes haberte quedado dormida unos minutos. Solo bajé un momento para darle algunas instrucciones de última hora a Filch. ¿Qué tipo de instrucciones? Severus puso los ojos en blanco. Maldito entrometido. Los gemelos Weasley han desarrollado un producto encantador que emite los gritos de un avance, dijo, inventándose la mentira sobre la marcha. Prácticamente indetectable a simple vista, a menos que uno sepa buscar las señales. Dumbledore se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Y cómo es eso? Un ligero brillo en el dorso de la mano de un estudiante. Brillante. En efecto, dijo Severus con ironía. Es maravilloso ver todo ese talento dedicado a la creación de bromas infantiles. Mucho mejor que usarlo para algo útil, como desarrollar medidas de protección para el esfuerzo bélico. Oh, vamos, Severus. Esos muchachos son miembros leales de la Orden. No podemos predecir cuánto tendrán que sacrificar antes del final. ¿Les negarías un poco de diversión mientras tanto? No, admitió a regañadientes, sintiendo una punzada de culpa al recordar la oreja cortada de George. De todos modos, es una discusión inútil, sobre todo porque estoy demasiado cansado para que me importe. Me voy a la cama. Dumbledore asintió. Sí, duerme un poco. Parece que lo necesitas. Inclinando la cabeza en señal de asentimiento, Severus se deslizó tras el tapiz y entró en sus aposentos. Las habitaciones estaban lo suficientemente silenciosas como para suponer que Lily se había quedado dormida, hasta que oyó un goteo de agua proveniente del baño. Horrorizado, giró la cabeza bruscamente para mirar la puerta cerrada. Lily. ¿Estás? Se detuvo bruscamente, estremeciéndose al oír la cisterna del inodoro. ¿Sigues bajo los efectos de la poción multijugos? Salgo en un minuto, respondió con voz apagada. Lo siento, pero de verdad tenía que irme. Es un poco diferente para un hombre, ¿verdad? Yo, no puedo decir que tenga un punto de referencia para eso. No, supongo que no, respondió Lily, con un tono de diversión apenas disimulada. No te da vergüenza, ¿verdad? Quiero decir, no es como si no lo hubiera visto antes. ¿Qué? ¿Cuándo? Yo nunca, eso fue hace años. ¿Te acuerdas de la araña? Estaba en tu zapato, justo cuando salías del despacho del director. La atrapaste en un frasco, mierda. Severus se dejó caer en el sofá. ¿Eras tú? Sí. Dios mío, Lily, iba a cortarte en pedazos y usarte como ingrediente para pociones. Ya me lo imaginaba. ¿Qué clase de poción? Ese no es el punto. Casi te mato. No, Severus, no lo hiciste, dijo, dejando claro en su voz que el efecto de la poción multijugos estaba desapareciendo. Es cierto que no me había dado cuenta de que simplemente me transformaría en otro animal si mataban a la araña, así que me asusté un poco. Pero, lo siento, dijo en voz baja. ¿Para qué? No podía saberlo. No, supongo que no.
Se recostó, apoyando la cabeza en el sofá mientras intentaba recordar aquella noche con más detalle. Dejar el frasco sobre la mesa, sí, quitarse la ropa, luego meterse en la ducha y masturbarse. Mucho. Justo ahí delante de ella. Joder, gimió, enterrando la cabeza entre las manos. Yo no, ¿qué ocurre? Miró hacia la puerta del baño, agradecido de que aún estuviera cerrada. Nada. Si ella no iba a mencionarlo, él tampoco. ¿Cómo te sientes? En respuesta, dejó escapar un ruido extraño, algo entre un chillido y un gemido. Lirio. Yo, estoy bien. Solo es la poción multijugos. Se está yendo, ahora sonaba como ella misma, aunque su voz era temblorosa, como si su fuerza se estuviera desvaneciendo junto con los efectos de la poción. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas mi ayuda? No, puedo, dejó la frase inconclusa y dejó escapar un profundo suspiro. Sí, por favor. ¿Te importaría? Cuando abrió la puerta, la encontró sentada en el suelo con la cabeza apoyada en la pared. Los últimos restos de la poción habían desaparecido. Su menuda figura casi quedaba oculta por las túnicas negras que la envolvían. Arrodillándose, le levantó el rostro hacia la luz, preocupado por las ojeras oscuras que contrastaban con la palidez fantasmal de su piel. No te preocupes, dijo ella, dedicándole una débil sonrisa. Estoy bien. Solo un poco cansada. Creo que la poción multijugos me ayudó, aunque podría haber sido la poción de fuerza. La verdad es que no lo sé, no estabas preparada para tanto esfuerzo, con o sin las pociones. Siento que haya sido necesario, pero al menos ahora estarás más cómoda. Vamos, te llevaré a la cama. Ella asintió, inclinándose hacia adelante mientras él la rodeaba con un brazo para ayudarla a ponerse de pie. ¿Quieres que te cargue? No, puedo caminar. Solo no dejes que me caiga, ¿de acuerdo? Nunca. Dio un par de pasos y tropezó, aferrándose a su brazo mientras miraba con el ceño fruncido sus pies. Estas túnicas no ayudan. ¿Nos los quitamos? Preguntó, intentando ignorar la insinuación de la pregunta. Sí, por favor. Permitiéndole que se apoyara en él, Severus desabrochó la túnica, deslizándola por sus hombros hasta dejarla caer al suelo antes de dirigir su atención al frac. Pronto, ella se encontró vestida únicamente con su camisa blanca abotonada, una visión deliciosa que le provocó una oleada de excitación. Ven, dijo, agradecido por el velo que le proporcionaba su ropa. Era su cuidador, no su amante, y se esforzó por recordarlo mientras la ayudaba a meterse entre las sábanas. Por desgracia, era más fácil decirlo que hacerlo, pues ella lo miraba con ojos soñolientos, con su brillante cabello rojo desparramado sobre la almohada. ¿Cómoda? Preguntó, alarmado por el tono ronco de su voz. Parecía tan obvio, aunque ella apenas lo notó mientras reprimía un enorme bostezo. Sí. Gracias. De nada, respondió, obligándose a darse la vuelta. Bueno, entonces, a dormir. ¿Qué pasa contigo? Yo. Yo, tengo que terminar unos papeles. Estaré en el estudio. Severus, murmuró ella, y él la oyó moverse detrás de él. Estás agotado. No puedes esperar hasta mañana. Supongo que sí, dijo, dejando escapar un suspiro cansado. De acuerdo, estaré en el sofá si me necesitas. Severo. ¿Sí? Se giró y se encontró mirando fijamente un par de ojos verdes exasperados. Llevamos años compartiendo cama. ¿Qué ha cambiado? Quería decirle todo, aunque no encontraba la manera de expresar sus pensamientos con tacto. ¿Cómo podía hacerle ver la enorme diferencia entre acurrucarse con un gato y tumbarse junto a la mujer más hermosa que jamás había visto? Sin importar cómo lo dijera, ella se daría cuenta de que se sentía atraído por ella, alterando el delicado equilibrio entre ambos. Y en su estado actual, tan débil y vulnerable, tal revelación podría fácilmente hacerla sentir amenazada, algo que él no deseaba en absoluto. Todavía te estás recuperando, Lily. Lo que necesitas es descansar, preferiblemente sin interrupciones. Podría dar vueltas en la cama, o tener una pesadilla, o... Estás tan cansado como yo, o casi, le señaló, mirándolo con obstinación. Necesitas dormir en una cama de verdad, no en un sofá diminuto. Siempre puedo transfigurarme, vamos. Esta cama es enorme. Además, siempre has dormido muy tranquilo. No me molestarás, te lo prometo. Podría haber rebatido sus argumentos, pero la súplica en sus ojos era irresistible. Con un profundo suspiro, se quitó la túnica, apagó la mayoría de las luces y luego se despojó del frac. Sentándose al otro lado de la cama, se quitó las botas y los calcetines antes de meterse bajo las sábanas. Lily tenía razón.
La cama era bastante grande, dejando mucho espacio entre ellos. También tenía razón al señalar lo agotado que estaba, aunque, claro, esa había sido la razón por la que sugirió el sofá. Habría sido más fácil concentrarse en dormir sin ella acostada a su lado, con esa maldita camisa resbalándose y dejando al descubierto un hombro al girarse de lado. Buenas noches, Severus, susurró, acurrucándose más entre las mantas mientras sus ojos se cerraban. Buenas noches, Lily. Sin poder evitarlo, Severus observó a Lily mientras se dormía, atónito una vez más por el milagro de su regreso. No era una sensación constante, sino una que lo asaltaba a intervalos aleatorios, como campanas que anunciaban la hora. Casi lo olvidaba, concentrado en pociones, en preparar el lugar para dormir o en algún otro asunto práctico. Y entonces, de repente, volvía a sentir ese cosquilleo inconfundible tras los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras otro torrente de emociones lo invadía. Como con todo, lo ocultó bien. Lily necesitaba que fuera fuerte, que mantuviera la compostura en los oscuros días que se avecinaban. Por supuesto, tenía toda la intención de hacerlo. Cualquier cosa por ella. Pero eso no significaba que quisiera pensar en ello todavía. Que se joda la guerra. Que se jodan el señor Oscuro y Potter, los mortífagos y la Orden y todos los demás. Que se joda su nuevo papel como director, y que se joda su inevitable final. La única realidad que le importaba en ese momento era Lily. Lily, un faro de esperanza en un mundo de oscuridad. Su corazón, su alma, su propio milagro personal y, al final, su mayor triunfo. Todos los fracasos que había sufrido parecían insignificantes comparados con esta simple verdad. Había traído de vuelta a Lily. La había salvado. Una última oportunidad, que no pensaba desaprovechar. No podía esperar sobrevivir a esta guerra, pero se aseguraría de que ella lo hiciera. Y ese sería su último regalo para ambos. Para ella, un futuro donde el miedo no fuera más que un recuerdo lejano, y para él, el consuelo de saber que su vida no había sido en vano. Con ese pensamiento, Severus se giró hacia la pared, cerrando los ojos mientras intentaba relajarse. Casi lo logró, estaba a punto de dormirse cuando oyó un crujido a sus espaldas, seguido de un suave gemido entrecortado. Mierda. Miró por encima del hombro, su cuerpo reaccionando de inmediato al verla. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas largas y bien formadas iluminadas por un rayo de luna. Se había quitado las sábanas, con una mano apoyada en el muslo desnudo, mientras que la otra estaba oculta entre los pliegues de la camisa que se había deslizado aún más, dejando al descubierto un tentador abultamiento del pecho con apenas un atisbo de, oh, Dios, si se moviera aunque fuera un poco, obligándose a apartar la mirada, Severus la miró a la cara. Ese fue otro error, uno que resultó ser su perdición al contemplar su cabello enredado, sus mejillas sonrojadas, sus labios entreabiertos en un suspiro apenas audible. Maldiciendo entre dientes, saltó de la cama y se dirigió directamente al baño. Joder, Lily, murmuró, cerrando la puerta con llave antes de lanzar un rápido mufliato. Vas a acabar conmigo. Desabrochándose los pantalones, intentó no pensar en lo que hacía. Solo quería terminar cuanto antes para poder dormir. Pero todo cambió cuando la fantasía lo invadió. Una vívida imagen de ella acostada a su lado, seguida de todo lo que habría hecho si ella hubiera sido suya. ¿Cómo la habría despertado? Con la mayor delicadeza posible, acercándose para susurrarle el oído mientras le acariciaba la mejilla con el dorso de los dedos. Ella habría gemido en respuesta, el mismo dulce sonido que aún resonaba en sus oídos, solo que esta vez, él lo habría interpretado como una invitación a continuar. Eso, lo habría hecho con gusto, apartándole el cabello para besarle el cuello mientras deslizaba una mano bajo su camisa para acariciarle los pechos, rozando sus pezones con el pulgar mientras ella se estremecía bajo su tacto. Severus comenzó a jadear, con una mano apoyada en la pared, mientras se acariciaba con la otra, aumentando gradualmente el ritmo. Tal vez se detendría un instante, solo para ver cómo reaccionaría. Abriría los ojos de golpe, desconcertada por la ausencia de placer. ¿Le rogaría que reanudara sus atenciones? Por favor, Severus, casi podía oírla susurrar, y se estremeció al pensarlo, apretándose aún más fuerte. Para entonces, ella ya estaría completamente despierta, observándolo con esos hermosos ojos verdes mientras él desabrochaba los botones de su camisa. Uno tras otro, prolongando la tarea todo lo que podía soportar hasta que, finalmente, llegaba al último botón. Y entonces se obligaba a detenerse de nuevo, inclinándose para besarla con un beso profundo y apasionado antes de separarse para susurrarle el oído.
Dilo, Lily, murmuraba, recorriendo sus contornos con la punta de la lengua. Dime qué quieres. Tú. Al darse cuenta de que estaba al borde del abismo, Severus intentó frenar, sin querer abandonar la fantasía. Pero ya era demasiado tarde. Jadeos agitados se mezclaban con gruñidos entrecortados mientras se masturbaba más rápido, con más fuerza, una docena de imágenes desfilando por su mente en rápida sucesión. Lily mirándolo mientras él apartaba los pliegues de su camisa, sus labios recorriendo su cuerpo, sobre sus pechos, su vientre y sus muslos, deteniéndose finalmente entre ellos. Saboreándola, tocándola, oyéndola gemir su nombre mientras la complacía con la boca, joder, gimió, su hilo de pensamiento hecho añicos mientras un poderoso clímax recorría su cuerpo. Lily, cuando recobró la consciencia, estaba desplomado contra la pared, respirando aún con dificultad mientras se secaba el sudor de la frente. No había tenido un orgasmo así desde, bueno, ni siquiera lo recordaba. Quizás debería haberse avergonzado, pero lo único que sentía era un alivio abrumador, sobre todo al pensar en las implicaciones más profundas. Vivir cerca de Lily, tan bellamente humana y tan irresistiblemente deseable, no sería fácil. Pero si pudiera escaparse de vez en cuando, hacer lo necesario para aliviar la tensión, tal vez podría sobrellevarlo bastante bien. Completamente exhausto, salió del baño, dirigió una mirada desdeñosa al sofá y regresó a la cama. Se tumbó boca arriba y los arropó a ambos antes de volver a mirarla. Pero verla le provocó una emoción diferente esta vez, una sensación cruda y vacía que jamás podría calmar con una simple visita al baño. Más que nada, solo quería abrazarla, sentir el calor de su cuerpo entre sus brazos mientras se quedaba dormido. De hecho, lo deseaba tanto que intentó alcanzarla, casi engañándose a sí mismo creyendo que a ella no le importaría. Que tal vez, solo tal vez, recibiría con agrado su abrazo. Y entonces se volvió hacia la pared, maldiciéndose por su estupidez. Era Lily, quien siempre lo había considerado solo un amigo. Lily, quien se había casado con otro hombre, feliz con su elección hasta que las acciones de él destrozaron su mundo. Lily, quien lo trataba con amabilidad, con una especie de cariño, a pesar de tener motivos de sobra para odiarlo. ¿Qué derecho tenía a desear algo más? Absolutamente ninguna, aunque supuso que eso era irrelevante. Algunas cosas simplemente no se podían evitar, Lirio, pensé que era mejor no despertarte. Dejé algunas cosas en el estudio. Comida, ropa y pociones, por si las necesitas. Ponte cómodo y asegúrate de descansar bien. Iré a verte esta tarde si puedo escaparme. Si no, te veo esta noche. SPD. No abandone estas habitaciones bajo ninguna circunstancia. Dejando la carta a un lado, Lily echó un vistazo al reloj de la mesilla. Eran poco más de las 9 de la mañana, lo que significaba que tenía todo el día libre. Pero, ¿qué hacer con tanto tiempo libre? Cuando era gata, pasaba los días comiendo, durmiendo la siesta, acicalándose y deambulando por el castillo. ¿Y como humana? Bueno, vagar por los pasillos era impensable, y no tenía ganas de volver a dormirse. Pero la comida le apetecía, así que se levantó de la cama y se dirigió al estudio, donde encontró varias bandejas preparadas sobre la mesa. Se sirvió huevos, salchichas y tostadas, contenta de que la comida aún estuviera caliente. Severus incluso le había dejado una tetera, que estaba bien caliente gracias a un encantamiento de éxtasis bien colocado. Al principio, comer con cubiertos le resultaba incómodo, pero pronto le cogió el truco y terminó su comida rápidamente mientras observaba los demás objetos sobre la mesa. Ropa, un cepillo para el pelo, algunos artículos de aseo personal. Los reconocía todos, pero la idea de usarlos en sí misma le resultaba, cuanto menos, desconcertante. ¿Debía ponerse la túnica azul o la verde? ¿Qué se suponía que debía hacer con su cabello? Cuestiones triviales, quizás, pero no por ello menos desconcertantes. Antes, habría elegido la túnica verde, llevado el pelo suelto o tal vez recogido en una coleta. Pero ya no era aquella niña, ¿verdad? No, era una mujer adulta, una que no se había visto reflejada en el espejo en casi 2 décadas. Sabía que tenía brazos, piernas, un cuerpo, todo claramente humano. Sus manos parecían bastante normales, al igual que sus pies, y podía sentir el peso de su cabello contra su espalda. Más allá de eso, nada. Claro que había espejos en el baño, pero aún estaba bajo los efectos de la poción multijugos cuando los vio la noche anterior. Se quedó mirando el rostro de Severus durante un buen rato, esbozando una de sus raras sonrisas y encontrando consuelo en ello. Pero la idea de mirarse en el espejo, eso era aterrador. ¿Y si no se reconocía?
¿Y si la resurrección había distorsionado su apariencia, dejándola con el rostro de una desconocida? Quizás parezca una tontería, pero esos miedos no tenían nada que ver con el orgullo ni la vanidad. Simplemente necesitaba una prueba de quién era, algo familiar a lo que aferrarse en esta extraña realidad donde el concepto de yo aún no se había definido. Lo que la esperaba en ese espejo podía darle estabilidad, un recordatorio tangible de lo que significaba ser Lily, o la dejaría aún más a la deriva. Aún así, no tenía sentido seguir posponiéndolo. Respiró hondo, recogió las cosas que Severus le había dejado y se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí antes de girarse para mirarse en el espejo de cuerpo entero de la pared opuesta. Oh, la mujer que la miraba estaba irremediablemente despeinada, con el cabello enmarañado y suelto por la espalda. Pero ese cabello era rojo, del mismo tono que recordaba, más claro que castaño rojizo, más oscuro que cobrizo. Su rostro, un poco mayor, pero aún suyo, hasta la pequeña cicatriz casi imperceptible en la línea del cabello. Los ojos eran los mismos, de un verde intenso, rodeados por una espesa franja de pestañas oscuras. Esa nariz que su madre había descrito cariñosamente como resbaladiza, esos labios que ella consideraba un poco demasiado carnosos. Los mismos pómulos altos que Petunia siempre había envidiado, ligeramente sonrojados y húmedos por las lágrimas, sus ojos se desviaron hacia abajo, observando la camisa demasiado grande que se le había resbalado de un hombro, dejando su pecho al descubierto. ¿Cuándo había ocurrido eso? Ni siquiera se había dado cuenta, aunque no era de extrañar después de haber pasado tantos años como animal. Sin duda, algo que tendría que tener más cuidado en el futuro. No es que Severus se ofendiera, pero, oh, Dios mío. Soltando un gemido, se cubrió el rostro con las manos, preguntándose cómo había podido ser tan despistada. Sus excusas endebles. Rechazándolas todas hasta que finalmente se rindió y se acostó a su lado. Quedándose dormida, solo para despertarse sobresaltada cuando él saltó de la cama y corrió al baño. Preguntándose qué le estaba tomando tanto tiempo, si debía llamarlo y preguntarle si estaba bien. Luchando por mantener los ojos abiertos mientras esperaba su regreso, en retrospectiva, era dolorosamente obvio, pero ni siquiera se le había pasado por la cabeza en aquel momento. Simplemente quería tenerlo a su lado, no veía razón alguna para que durmiera en otro sitio cuando llevaban años compartiendo cama. Jamás se le ocurrió que, desde su perspectiva, había una enorme diferencia entre dormir con un gato y con una mujer que claramente le resultaba atractiva. Sobre todo cuando, además, esa mujer estaba medio desnuda. Pobre Severus. ¿Debería disculparse? No, eso solo lo avergonzaría. Además, necesitaba tiempo para asimilar la idea. No es que fuera una sorpresa, él había dejado sus sentimientos bien claros, aunque nunca los hubiera expresado con palabras. Pero darse cuenta de que ahora era posible actuar en consecuencia, eso era algo nuevo, a la vez aterrador e intrigante. Pensar que podría haberla abrazado anoche, desabrocharse los pantalones y hacerle el amor allí mismo, Lily se estremeció, se desabrochó la camisa y la dejó caer al suelo. Hipnotizada por la visión de su cuerpo, se acarició los pechos, el vientre y las caderas suavemente curvadas. Se veía exactamente igual, desde sus largas piernas hasta la ligera capa de pecas en sus hombros. Incluso su lunar seguía ahí, una mancha oscura en su muslo, por lo demás impecable. Siempre lo había odiado, disimulándolo con maquillaje o hechizos. Ni siquiera James lo había visto. Ahora le parecía tan absurdo todo aquel revuelo por su aspecto. Ocultar su lunar. Preocuparse de que sus pechos fueran demasiado pequeños, y luego demasiado grandes después de tener un hijo. Inquietarse por sus estrías, ahora tenues líneas plateadas que apenas podía ver sin entrecerrar los ojos. Hacer dieta cuando sus vaqueros mugles le quedaban un poco ajustados, preparar pociones para bajar de peso después del parto. Claro, nunca se había considerado fea, pero aún así, ¿se había querido alguna vez de verdad tal como era? No. No se había dado cuenta de lo precioso que era su cuerpo, con todas sus imperfecciones. Tuvo que vivir sin él para comprender su importancia, para decidir que jamás volvería a ocultar esos defectos. Ni a sí misma, ni a Severus si llegaba el caso. Se entregaría por completo a él, plenamente consciente del regalo que suponía poder hacerlo. Un concepto interesante, aunque tendría que esperar. Apenas comenzaba a aprender a funcionar como un ser humano de nuevo. Apenas sabía cómo cuidarse a sí misma, y mucho menos a los demás. Por mucho que deseara expresar sus sentimientos, simplemente no estaba preparada, por mucho que le hubiera gustado fingir lo contrario. Necesitaba dominar lo básico primero. Lo demás llegaría con el tiempo.
Con ese pensamiento en mente, se acercó a la bañera y abrió el grifo, inhalando profundamente mientras el aroma a lavanda inundaba la habitación. La bañera era similar a la que recordaba del baño de los prefectos, aunque más pequeña, un óvalo perfecto tallado en mármol blanco impoluto y empotrado en el suelo. Al igual que aquella, se llenó en cuestión de segundos, y burbujas translúcidas danzaban sobre la superficie mientras se sumergía en el agua con un suspiro de placer. Había olvidado cuánto le gustaban los baños, el calor, la comodidad, cómo toda su tensión se deshacía mientras apoyaba la cabeza en el borde de la bañera y se perdía en sus pensamientos. El ritual familiar le trajo tantos recuerdos, de sí misma de niña, chapoteando en el agua espumosa mientras insistía en que era una sirena. Las peleas con Petunia, que siempre la acusaba de acaparar el baño. Luego, al llegar a Hogwarts, Petunia. Lily frunció el ceño, casi dejando caer la botella de champú que sostenía. Harry. Dios mío, susurró, mientras los últimos vestigios de la conmoción desaparecían abruptamente. Era humana. Esto era real. Y la magnitud de lo que eso significaba, todo lo que ahora podría ser posible. No se trataba solo de aprender a usar un tenedor de nuevo, recordar cómo lavarse detrás de las orejas o pensar qué ropa ponerse. Era una vida completamente nueva, una oportunidad para hacer todas las cosas con las que solo había soñado durante incontables años. Revelaciones por descubrir, conversaciones por tener, naturalmente, algunas de esas cosas tendrían que esperar. Pero podía hablar con Severus, hablarle de verdad, contarle cosas que se había visto obligada a guardar para sí misma durante demasiado tiempo. Y Harry, seguramente él ya sabría la verdad, aunque ella aún tuviera que ocultársela al resto del mundo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Se enfadaría con ella por no habérsela contado antes? ¿Podría hacerle entender por qué no lo había hecho? Lily salió de la bañera, con la mente llena de pensamientos, mientras agarraba una toalla y se la envolvía. Un hechizo de secado habría sido mucho más práctico, lo que la llevó a otra conclusión. Necesitaba una varita. Con los mortífagos merodeando por el castillo y la amenaza de guerra cerniéndose sobre ellos, ¿o acaso la guerra ya había comenzado? No tenía ni idea de lo que ocurría fuera, solo que Voldemort había intentado capturar a Harry durante el verano y que Severus había frustrado sus planes, sufriendo un castigo terrible en el proceso. Harry se había escondido en Grimmauld Place, o eso suponía ella. ¿Pero dónde estaba ahora? Hoy comenzaba el trimestre, ¿estaría de camino de vuelta a Hogwarts? No, por supuesto que no. Mortífagos disfrazados de profesores, el sirviente de mayor confianza de Voldemort actuando como director. Severus habría hecho todo lo posible por protegerlo, claro, pero Harry no podía saberlo. Desde su perspectiva, aparecer allí habría sido prácticamente un suicidio. Y luego estaba el asunto de los Horrocruxes. Distraída por sus pensamientos, Lily se puso un camisón holgado de algodón y regresó al estudio. Por desgracia, no había ejemplares recientes del diario El Profeta a la vista, nada que la ayudara a comprender lo que sucedía. En su lugar, recogió algunos libros, volúmenes básicos sobre encantamientos y transformaciones, para pasar el tiempo hasta el regreso de Severus. Mientras llevaba los libros al dormitorio, miró el reloj de nuevo y dejó escapar un profundo suspiro. Las 12:47. Iba a ser un día largo. Director. El tren acaba de llegar a la estación. Muy bien, Alecto. Bajó enseguida. Severus esperó a que la puerta se cerrara tras la horrible mujer, luego se inclinó hacia adelante y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Acaso este día terminaría alguna vez? Llevaba hasta el cuello de papeleo desde las 6 de la mañana, entre reuniones improvisadas e instrucciones de última hora para todo el personal. ¿Cuántas veces había mirado el tapiz, exasperado por tener a Lily tan cerca, pero a la vez tan lejos? Un par de veces se había levantado de la silla y se había dirigido hacia allí, solo para ser detenido por otro golpe en la puerta, otro búho que entraba volando por la ventana con un mensaje que exigía su atención inmediata. Ahora no tenía oportunidad de escabullirse. En cuestión de minutos, los estudiantes entrarían al gran comedor, listos para la ceremonia de selección y el banquete posterior. Un asunto tedioso y prolongado en cualquier circunstancia, que se volvía infinitamente peor con su nuevo puesto. En lugar de sentarse a un lado, aplaudiendo cuando correspondía o charlando con los demás profesores, estaría en primera fila, con la obligación de presidir todo el evento. Bueno, no queda más remedio que acabar con esto. Severus. Parpadeó, mirando el retrato que había permanecido inusualmente silencioso todo el día. ¿Sí? Hasta ahora lo has hecho bien, pero debes tener cuidado. Esta noche te pondrán a prueba, buscando cualquier señal de debilidad. Debes,
Sé lo que tengo que hacer, espetó, cansado de reprimir su irritación. Mucho mejor que tú, me imagino. Dumbledore arqueó una ceja. Dirigí las ceremonias de apertura durante muchos años, Severus. En efecto. Severus se levantó de su asiento y se acercó al retrato. Muy bien, entonces. ¿Por qué no me cuentas qué se siente al estar detrás de ese podio, sabiendo que todos en la sala preferirían verte muerto? No todos, desde luego. Vuestros Slytherin están bajo la influencia de sus padres, quienes estarían encantados de usurpar mi posición en favor del Señor Oscuro. Quizás me toleren más que a los demás, pero solo por conveniencia. Me eliminarían en un instante si creyeran que pueden salirse con la suya, si vieran alguna ventaja en hacerlo. Esa es una perspectiva bastante pesimista, incluso para ti. Me cuesta creer que todos los estudiantes se sientan así. Tal vez no, admitió Severus, encogiéndose de hombros y poniéndose la túnica. Pero si sobrevivo a esta noche, no tendrá nada que ver con el optimismo, sea este infundado o no. Ahora, si me disculpan, Dumbledore lo llamó mientras salía sigilosamente por la puerta, pero a él no le importó. Claro, no era tan ingenuo como para fingir que no seguía dependiendo del antiguo director en ciertos aspectos. Pero lo que tenía que afrontar esa noche, sospecha, miedo, odio absoluto, saber que el más mínimo error podría significar su perdición. Todo eso recaía sobre él, por razones que un hombre como Dumbledore jamás podría comprender. Tras respirar hondo, entró en el salón con el rostro impasible, como una máscara de estoicismo. Lo recibió un silencio absoluto. Ni una palabra, ni el crujido de la ropa, ni siquiera un leve estornudo que rompiera la quietud. Los niños permanecían inmóviles, como estatuas, mirándolo con los ojos muy abiertos mientras ocupaba su lugar en la mesa principal. Al igual que los alumnos, los profesores estaban paralizados, esperando a que continuara. Profesor McGonagall, dijo, captando varios sobresaltos por el rabillo del ojo a pesar de haber hablado en voz baja. La ceremonia de selección, si me permite. Por supuesto, director. Apenas escuchó la canción que siguió, no habría podido repetir ni una sola línea ni 5 minutos después. Algo sobre ideas preconcebidas, despojarse de todas las máscaras para llegar a la verdad. Superar todas las expectativas y alcanzar el propio potencial. Da igual. Solo quería que la dichosa ceremonia terminara, un deseo que no se veía favorecido por el hecho de que la mayoría de los niños dudaban antes de acercarse al taburete. Una niña en particular, una pequeñita con trenzas, se negó a dar un paso al frente hasta que Minerva la tomó de la mano. «Uflepuf», gritó el sombrero, asustando tanto a la niña que tiró el taburete. Ella lo miró por encima del hombro, con los ojos llenos de terror, como si esperara que la maldijera por la supuesta ofensa. «Vaya a su mesa, señorita Whitmore», dijo en voz baja. «Sus compañeras de piso la están esperando». «Zabinski, Zara», llamó Minerva, y entonces, por fin, todo terminó. Severus se puso de pie, recorrió la habitación con la mirada y, tras aclararse la garganta, comenzó a hablar. «Bienvenidos a Hogwarts. Quienes se unen a nosotros por primera vez este año cuentan con una clara ventaja: disciplina, respeto y excelencia académica. Aprenderán la importancia de estos valores desde el primer día». Hizo una pausa, mirando con severidad a varios alumnos mayores, antes de continuar. «En cuanto a los alumnos que regresan, les advierto que los comportamientos que antes se toleraban ya no son aceptables en esta escuela. Mi predecesor quizás hizo la vista gorda, pero créanme que yo no haré lo mismo. Si infringen las reglas, sufrirán las consecuencias. ¿Queda claro?». La pregunta fue recibida con silencio. Le pregunté, «¿Me explico con claridad?». «Sí, director», se oyó una voz desde el fondo de la sala, a la que poco a poco se unieron otras. «Muy bien. Prefectos, encontraréis copias de nuestro código de conducta en vuestras salas comunes, junto con una lista de recordatorios del señor Filch. Aseguraos de repasar estos documentos con vuestros compañeros de piso antes de iros a dormir». «Sí, director». Con un suspiro de alivio, Severus volvió a su asiento, guardando su varita al hacerlo. La golpeó contra la mesa 2 veces, y los platos se llenaron de comida, poniendo fin a la parte más difícil de su noche. «Come», ordenó, aunque no se atrevía a tocar la comida. Regresar a sus aposentos fue como entrar en otro mundo. Con una iluminación tenue y un ambiente tranquilo, las habitaciones olían ligeramente a lavanda, una fragancia que alivió la tensión muscular mientras se quitaba la túnica. «¿Lily?», preguntó, bajando la voz por si acaso estaba dormida. «En el dormitorio».
Estaba recostada en la cama, con el cabello extendido sobre la almohada como una llama viva bajo la luz de las velas. Sostenía un libro abierto entre las manos, y sus labios se curvaron en una sonrisa radiante que lo dejó sin aliento. ¿Te ves? Dejó la frase inconclusa, sin encontrar las palabras adecuadas. Espero que mejor. Mucho. ¿Cómo te sientes? Bien, dijo, incorporándose y dejando el libro a un lado. Estaba un poco cansada esta tarde, pero nada que una siesta no pudiera solucionar. Ni siquiera necesité las pociones. Me alegra oírlo. ¿Y las demás cosas que te dejé, pudiste manejarlas bastante bien? Qué pregunta más tonta, con ella sentada justo delante, vestida con un camisón limpio y el pelo recién peinado. Podía fingir indiferencia ante el mago oscuro más poderoso que existía, decir lo correcto cuando fuera necesario. Sin embargo, estar cerca de Lily le hacía sentir como un colegial torpe, dejándolo enredado incluso en los intentos más básicos de conversación. ¿Se volvería más fácil con el tiempo? Esperaba que sí. Sí, gracias. Fue más fácil de lo que esperaba, la verdad. Al final me di 2 baños, había olvidado lo mucho que me gustaban. Bueno, dijo, aclarando su garganta y apartando la imagen de ella desnuda en una bañera llena de agua jabonosa. Puedes tomar todas las que quieras. ¿Y tú? Dijo después de un momento. Desconcertado, frunció el ceño. ¿Y yo qué? ¿Cómo te sientes? Severus no recordaba la última vez que alguien le había preguntado eso. ¿Qué podía decirle? Que estaba dolorido, exhausto, hambriento, temiendo los días venideros pero a la vez ilusionado simplemente porque ella estaba allí. O tal vez que estaba más aterrorizado que nunca, emocionado por su presencia, paralizado por la idea de perderla de nuevo. Respiró hondo y luego suspiró. He tenido días mejores. Se acercó un poco más, mirándolo con compasión. ¿Quieres hablar de ello? No especialmente. En cualquier caso, no fue nada que no esperara. Prefiero olvidarlo por un tiempo. De acuerdo, dijo ella. Bueno, ¿ya has comido? No. ¿Por qué no pides unos sándwiches? Puedes hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, pero, la verdad es que tengo un poco de hambre. Un sándwich me vendría bien. Lily sonrió para sí misma mientras Severus salía a buscar la comida. Siempre había tenido su manera particular de manipularlo, tácticas que había aprendido cuando eran niños. Cuando él descuidaba algo por su propio bien, ella fingía que la necesidad era suya. Podía tener calor, pero si lo notaba temblar, insistía en que quería ir a tomar el sol. Cuando él se quejaba de una tarea tediosa, ella le pedía ayuda con la suya, ayudándolo así a completar la suya. Y ahora, no se habría molestado en buscar la comida para sí mismo, sino para ella, en realidad, no tenía hambre en absoluto. Pero él no necesitaba saberlo. Ella mordisqueaba un sándwich y luego anunciaba que estaba llena, dejándole así sin excusa para no comerse el resto. Levantándose de la cama, se dirigió a la sala, asaltada por otra idea. Si le ofrecía la cama, él jamás la aceptaría, insistiendo en que aún se estaba recuperando y necesitaba dormir cómodamente. Pero si se quedaba dormida en el sofá, o al menos fingía hacerlo, no tendría otra opción. ¿Y por qué no? Podría volver a la cama en cuanto él se marchara por la mañana, dormir todo el día si quisiera. Pero él disponía de muy pocas horas para descansar, y ella pretendía ayudarle a aprovecharlas al máximo. Espero que te guste el roast beef, dijo Severus al entrar en la habitación con una bandeja. No me acordaba. Sí. Bien. Sírvete tú mismo. Enseguida vuelvo con el té. Comieron en silencio, lo cual resultaba a la vez incómodo y reconfortante. Ella quería decir algo, expresar las docenas de preguntas que nunca antes había podido hacerle. ¿Pero por dónde empezar? ¿Cómo podría empezar a compensar más de 20 años de silencio? Al final, simplemente soltó la primera pregunta que se le ocurrió, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de decir hasta que fue demasiado tarde. Severus. ¿Por qué odias a Harry? Capítulo 38. Severus se quedó paralizado, con su taza de té suspendida en el aire. ¿Qué? Por supuesto que había oído lo que ella había dicho, 5 pequeñas palabras que seguían resonando en su mente, aumentando de volumen como si intentaran igualar su creciente pánico. ¿Por qué odias a Harry? Mientras tanto, Lily parecía horrorizada, llevándose una mano a la boca mientras lo miraba fijamente con sus grandes ojos verdes. Sus ojos. Sus ojos. Ese chico que era la viva imagen de su padre en todos los sentidos, excepto por esos malditos ojos. Yo no, comenzó, esforzándose por formular una respuesta. Lo siento, no sé por qué dije eso.
No tienes que decírmelo, quiero decir, supongo que deberíamos hablar de ello tarde o temprano, pero no debería haberlo hecho, no lo hice, Lily. Estás divagando. De alguna manera, su ansiedad lo tranquilizó un poco. Lo siento, murmuró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Es que, no quería decirlo así sin más. Sin embargo, es una pregunta válida. Una que merece una respuesta, aunque no sepa muy bien cómo dártela. Realmente no tienes que hacerlo. Severus se inclinó hacia adelante y dejó su taza de té sobre la mesa. Claro que había muchas razones por las que Potter había sido su pesadilla durante los últimos 6 años. Mucho más tiempo, en realidad, si se tiene en cuenta que le caía mal mucho antes de haberlo visto. Pero ¿qué podía decir? ¿Cómo podía explicarse sin enemistarse con ella? No lo odio. ¿No lo haces? No, dijo con más firmeza, sorprendido de que sus palabras contuvieran bastante verdad. Es cierto que no me cae bien. No voy a mentir sobre eso. Nunca me ha caído bien. Pero odio. No llegaría a tanto. Suelo reservar ese sentimiento para aquellos a quienes preferiría ver muertos. Sean cuales sean mis problemas con Pot, tu hijo, no le deseo ningún mal. Lily asintió, con una expresión indescifrable. Sé que no lo sabes. Después de todo lo que has hecho para protegerlo, no lo hice por él, dijo Severus antes de poder contenerse. Lo que quiero decir es que formaba parte del trato. Cambiar de bando, mantenerme alejado de Azkaban. Era mi deber, por decirlo de alguna manera. Fue más que eso. Bueno, sí. No desearía nada más que ver caer al Señor Oscuro. Si el chico tiene el poder de lograrlo, lo menos que puedo hacer es... ¿Por qué él? Exclamó de repente. He visto muchas cosas a lo largo de los años, pero lo que sigo sin entender es por qué tiene que ser Harry. ¿Solo porque es un objetivo? ¿Por esa estúpida profecía? ¿Por qué no lo mandaron a esconderse? ¿Por qué Dumbledore no lo hizo hace años? ¿Por qué la Orden no está buscando estos horrocruxes, en lugar de dejarlo en manos de un adolescente? Apenas es un niño. Lirio, bueno, supongo que no debería sorprenderme, continuó como si no lo hubiera oído, con los ojos ardiendo de furia. Dejar a Harry con mi maldita hermana. Dejar que se enfrentara a ese Quirrell cuando solo tenía 11 años. 11. Y luego, al año siguiente, ponerlo en peligro a él y a todos los demás niños cuando deberían haberlos mandado a casa. Dumbledore dejó que Harry bajara a esa cámara, lo dejó, tenía sus razones, interrumpió Severo, desconcertado. Oh, sí, estoy seguro de que lo hizo. ¿Sabes lo que pienso? Creo que lo disfrutó. Manejando a Harry como un peón, tratándolo como a su perro de ataque personal. Provocándolo y manipulándolo para que, enseñarle a protegerse. Lily arqueó una ceja. Poniéndolo en peligro de muerte. Sé que parece que contratar profesores competentes de Derecho Internacional Humanitario habría sido una opción mucho más sensata. Dejar que aprendiera a protegerse en un entorno seguro. No meterlo con ineptos como Lockhart, para luego hacer la vista gorda cuando se escapaba tras basiliscos y presuntos asesinos. ¿Cómo se puede justificar eso? No lo creo. Créeme, he cuestionado las acciones de Dumbledore muchas veces. Fue bastante menos precavido de lo que yo habría sido. Sin embargo, estoy seguro de que hizo lo mejor que pudo. Lo que sintió que tenía que hacer. Tal vez tengas razón, dijo Lily, haciendo una pausa y dejando escapar un suspiro tembloroso. En fin, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Solo espero que Harry, donde quiera que esté, espero que esté bien. ¿Has sabido algo? No, dijo Severus en voz baja. No lo he hecho. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Quiero decir, si le hubiera pasado algo, yo lo sabría. Y me lo dirías, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante y le agarró la mano, provocándole un escalofrío ante el contacto inesperado. Prométeme que me lo dirás si llega el caso. Severus sabía lo que tenía que hacer. Decirle la verdad, que su hijo estaba destinado a morir. Al menos, eso disiparía su confusión y la ayudaría a comprender por qué el chico se había visto envuelto en todo aquello desde el principio. Pero no se atrevía a hacerlo. No con esos hermosos ojos fijos en los suyos, sin reservas y llenos de confianza. Tras apretarle suavemente la mano, le dijo, si me entero de algo, serás la primera en saberlo. Gracias. Se quedaron en silencio un rato. Severus bebía su té distraídamente mientras Lily apoyaba la cabeza en el sofá, con los ojos entrecerrados. Debería haberle preguntado si estaba cansada, tal vez sugerirle que se fuera a la cama. De hecho, él también estaba bastante agotado. Pero odiaba la idea de separarse de ella, aunque solo estuviera en la otra habitación.
Ya se estaba acostumbrando a su presencia, pero aún tenía momentos en los que le asaltaba la idea de que ella era demasiado buena para ser verdad, de que despertaría para descubrir que todo había sido un sueño. Además, todavía tenían mucho de qué hablar. No del chico, tal vez. Se alegraba de haber logrado librarse de ese interrogatorio en particular. Pero todo lo demás, todas esas cosas que se había prometido preguntarle si alguna vez tenía la oportunidad. Ahora allí estaba ella, Lily en persona, y él solo podía pensar en una sola pregunta. ¿Lirio? ¿MMM? ¿Qué pasó? Aquella noche en Godric's Hollow, todo rastro de somnolencia desapareció al incorporarse, con una expresión fugaz en el rostro que solo podía describirse como atormentada. Perdóname, dijo apresuradamente. No debí haber preguntado. No, no pasa nada, respondió ella, dedicándole una sonrisa forzada. Simplemente no sé qué decir al respecto. Fue doloroso. Aterrador. Pero, sobre todo, confuso. Todavía no entiendo por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué lanzaría un hechizo que podría haberme salvado? Han pasado tantos años y aún no lo entiendo. Severus contuvo el aliento bruscamente. Le pedí que te perdonara la vida. ¿Lo hiciste? Sí, claro. ¿Solo yo? Lily, no habría podido salvar al niño sin importar lo que hubiera dicho. Seguramente te das cuenta de eso. Lo sé. Dudó un momento y luego dijo, ¿de verdad creíste que eso funcionaría? ¿Que simplemente, me quedaría de brazos cruzados mientras él mataba a mi bebé? No, pero tenía que intentarlo. Siempre existía la posibilidad de que te hubiera aturdido, o... no sé. Se removió incómodo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Era la única opción que tenía. Te habría odiado por eso, ¿sabes? Si hubiera perdido a Harry, no habría querido vivir. Sus palabras le helaron la sangre, aunque su reacción no tenía nada que ver con el pasado. No, solo podía pensar en el futuro, en lo que le depararía el destino cuando supiera que su hijo moriría a manos de Voldemort. El hecho de que lo despreciara por ocultarle la verdad ya era bastante malo. Pero saber que podría morir en un intento inútil por salvar al niño, eso era infinitamente peor. Esa noche, comenzó, con el rostro ensimismado, me gritó que corriera. James, quiero decir. Me dijo que cogiera al bebé y huyera. No sé a dónde pensaba que debía ir. Supongo que hablaba presa del pánico, porque la casa tenía protecciones antiaparición. Llevé a Harry al dormitorio, cerré la puerta con llave, intenté bloquearla. Como si eso fuera a servir de algo. De repente, una figura encapuchada se plantó justo delante de mí, diciéndome que me apartara. Cuando me negué, levantó su varita y griega. No puedo ni describir lo que pasó después. Fue lo más doloroso que he vivido jamás, Severus asintió, resistiendo la tentación de hablar mientras esperaba a que ella continuara. De repente, me encontré afuera. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni por qué todo era mucho más grande de lo que debería haber sido. No sabía qué pensar, qué hacer. Pero entonces vi a alguien que venía, y griega. ¿Quién? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tú. Te seguí hasta la casa. Me aferré a tu bota y dejé que me llevaras, de verdad. Subiste las escaleras y fue entonces cuando vi a James. Ya lo daba por muerto, claro. Pero verlo así, su voz se apagó, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Entraste en el dormitorio, y yo, bueno, ya sabes lo que pasó después. Severus se estremeció, golpeado por el vívido recuerdo de aferrarse a su cuerpo destrozado contra su pecho. Llorando desconsoladamente, maldiciendo y pidiendo disculpas como un disco rayado, como si eso pudiera haber revertido lo sucedido. Sabiendo que Lily había estado allí, viva, presenciando el que quizás fue el momento más vulnerable de su vida. Su dolor, su agonía. El remordimiento desgarrador de saber que le había hecho esto, que ella estaba muerta como resultado de sus acciones, por muy involuntarias que hubieran sido. Severus, susurró ella. Solo entonces se dio cuenta de que se apartaba de ella, con el rostro avergonzado. Severus, mírame. Por favor. No pudo resistirse a ella. Incluso ahora, cuando hubiera preferido soportar la cruciatus antes que mirarla a los ojos, ni siquiera se le pasó por la cabeza negarse. Alzó la vista y la encontró mirándolo con ojos llenos de compasión. Sintió que le tocaba la mano mientras volvía a hablar. No fue culpa tuya. Se rió, con una risa áspera y sin humor que resonó en las paredes. En realidad, no lo fue. Hiciste todo lo posible por salvarme, yo fui quien le dio la maldita profecía al señor oscuro. Siseó, sintiendo como la sangre se le helaba al pronunciar esas palabras. No había querido decirlo.
Hubiera preferido morir sin que ella supiera la verdad. Pero no soportaba su compasión, no podía soportar que lo exonerara de un crimen del que ni siquiera era consciente. Lo sé. ¿Pero tú, qué? La miró atónito. ¿Lo sabías? ¿Cómo? En todos estos años, nunca he hablado de ello. Ni una sola vez. Sus dedos se aferraban a los de él, apretando el agarre mientras él intentaba zafarse. Fue a finales del año pasado. La noche en que Dumbledore seguía a Harry por los pasillos cuando se topó con Trelawney y... ¿No se llama así? Sí. Desgraciada mujer. Parece bastante lógico. En fin, parecía un poco borracha, empezó a divagar sobre la noche en que Dumbledore la contrató, y... ¿Así que el chico también lo sabe? ¡Fantástico! Lily asintió. Estaba bastante enfadado. Fue directamente al despacho de Dumbledore a exigir una explicación. Naturalmente, dijo Severus, reprimiendo un destello de irritación. ¿Y qué dijo Dumbledore? Que te habías equivocado, dijo en voz baja. Un error terrible. Que no tenías ni idea de a quién se refería la profecía, que te horrorizaste al darte cuenta de que éramos el objetivo. ¿No es cierto? Sí. Pero juró que nunca hablaría de ello, que el chico nunca, eso fue todo lo que dijo, Severus. Harry intentó insistir, pero Dumbledore no cedió. Le dijo a Harry que confiaba plenamente en ti y se negó a responder más preguntas. Sin poder evitarlo, Severus resopló. Estoy seguro de que eso no les habrá hecho ninguna gracia. Muy. Pero si supieras de la profecía, ¿cómo, quiero decir, por qué? ¿Por qué no estoy enfadada? Dijo, mirando fijamente sus manos entrelazadas. ¿Por qué elijo confiar en ti en lugar de odiarte para siempre? Sí. Joder, Lily, destruí tu vida. Por mi culpa, casi te matan, diablos, a todos los efectos, te mataron. Lo perdiste todo, y yo, me apuntaste con tu varita y gritaste la maldición asesina. Negó con la cabeza. No, por supuesto que no. Jamás lo haría, pero no te habrían atacado en primer lugar si yo no lo hubiera hecho, ¿estás tan seguro de eso? Si no hubiera estado escuchando detrás de la puerta, si no hubiera, esa profecía me puso en peligro en el mismo instante en que la pronunció. Es fácil pensar que habría estado mejor si no la hubieras oído aquella noche, pero de una forma u otra se habría filtrado. Estas cosas siempre acaban pasando. Trelawney podría haberla soltado en medio del callejón Diagon. Alguien más con sus poderes podría haberla repetido en algún sitio. O alguien podría haberla encontrado en el departamento de misterios, ¿acaso no trabajaban mortífagos en el ministerio por aquel entonces? Sí, pero, ella sonrió, ladeando la cabeza con un gesto tan familiar como entrañable. ¿Lo ves? ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Lo que hiciste tuvo consecuencias, sí, pero, por lo que sabemos, la alternativa podría haber sido peor. ¿Peor? Frunció el ceño. ¿En qué sentido? Fuiste directamente a ver a Dumbledore. Le pediste que nos escondiera, ¿verdad? Sí. Eso pensé. Ahora imagina si alguien más le hubiera contado la profecía a quien tú sabes. No nos habríamos escondido, nos habría pillado por sorpresa cuando vino a por Harry. De hecho, es muy probable que ni siquiera hubiera estado en casa en ese momento, ya que todavía estaría trabajando para la orden. Sabiendo que mi bebé habría muerto sin mi protección, solo y asustado, y... Por favor, Lily, dijo Severus en voz baja, extendiendo la mano para secarle una lágrima de la mejilla. No llores. Entiendo lo que dices. De verdad. Pero si la profecía nunca se hubiera revelado, entonces seguiría atrapada en medio de una guerra sin fin a la vista. Perseguida por mi linaje, profecía o no. Habría seguido luchando por la orden, y tarde o temprano, probablemente habría muerto, como tantos de mis amigos ya lo habían hecho. Podría haber sido torturada, violada. De acuerdo, dijo, levantando una mano para detenerla. Ya entiendo. ¿Tú? Sí. ¿Y te preguntas por qué no te odio? Él la miró fijamente en silencio, sin saber qué decir. Era una guerra, Severus. Solo hiciste lo que cualquiera habría hecho en tu situación. No podías saber cuáles serían las consecuencias. Lo que importa es lo que hiciste después. Estuviste dispuesto a arriesgar tu vida para protegernos, y lo has estado haciendo desde entonces. ¿Cómo podría odiarte? Lily, sintió un hormigueo intenso detrás de los ojos que no tenía nada que ver con el cansancio. Lo siento mucho. Lo que sufriste, todo lo que perdiste, lo siento muchísimo. Ella negó con la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica. No lo soy. Me dieron la oportunidad de proteger a mi hijo. De detener una guerra, de salvar cientos de vidas inocentes.
Tú me diste esa oportunidad, lo supieras o no. Y aunque habría estado feliz de sacrificarme, encontraste otra manera de salvarme. Él nunca habría lanzado ese segundo hechizo si no fuera por ti. No habría podido ver crecer a mi hijo, no habría, Dios, Severus. Pensar que tienes algo por lo que disculparte, sin comprender cómo había sucedido, se encontró en sus brazos, con el rostro pegado a la curva de su cuello. Y entonces no pudo contenerse. Su cuerpo se agitaba con respiraciones entrecortadas y temblorosas mientras se aferraba a ella como a un salvavidas, empapando su piel con sus lágrimas. Lo siento, SHHH, murmuró Lily, abrazándolo con más fuerza mientras le frotaba la espalda con movimientos circulares y suaves. Todo está bien. Quizás debería haberse avergonzado de sí mismo. Pero ya había superado eso, desesperado por encontrar consuelo en un mundo que le había enseñado a no esperar tales cosas. Rodeado de gente ajena a su dolor, a sus remordimientos, que ignoraba el amargo arrepentimiento que lo había atormentado a cada instante durante los últimos 16 años. Solo Dumbledore conocía la verdad, pero ¿la había comprendido alguna vez? No, la sorpresa en su rostro cuando Severus conjuró su Patronus era prueba de ello. Nadie lo había visto jamás tal como era en realidad, nadie se había preocupado por él, excepto Lily. Lily, que tenía más motivos que nadie para darle la espalda. Lily, que había visto sus horribles errores y sus más profundos remordimientos al descubierto y no se había horrorizado. Lily, que le había ofrecido su aceptación, su perdón, sanando heridas que habían supurado durante media vida con ese simple acto de bondad. Severus no supo cuánto tiempo permaneció en sus brazos. El tiempo suficiente para derrumbarse por completo, llorando como un niño mientras ella le susurraba palabras de consuelo. Ella aún lo sostenía cuando él logró recomponerse, completamente exhausto pero más relajado que en años. Y seguía allí cuando esa relajación dio paso a una tensión de otro tipo, una creciente conciencia de su cercanía, su calidez, su ternura, la dulce fragancia de lavanda en su cabello, el constante subir y bajar de su pecho. Levantó la cabeza, casi riendo a carcajadas al ver su rostro. Se había quedado dormida, con las piernas sobre su regazo y la cabeza apoyada en el respaldo del sofá. Una postura bastante incómoda, por decirlo menos, aunque parecía estar en paz. Vamos, dijo en voz baja. Vamos a llevarte a la cama. La alzó en brazos y la llevó al dormitorio, dejándola descansar entre las almohadas. Ella no se movió en absoluto, hasta que él le apartó un mechón de pelo de la frente y se dio la vuelta para marcharse. Quédate, murmuró. Por favor. Incapaz de encontrar una sola razón para no hacerlo, se despojó de todo excepto de los pantalones y se metió en la cama junto a ella, procurando mantener una distancia prudencial. Pero entonces oyó el crujido de las sábanas, seguido del peso de su cabeza sobre su hombro mientras se apoyaba contra su costado. Buenas noches, Severus. No significaba nada. Él lo sabía. Era completamente platónico, como siempre. Pero de alguna manera, al menos por esta noche, era suficiente. Capítulo 39. Necesito una varita mágica. Severus apartó la vista de sus papeles. ¿Estás seguro de que estás preparado para eso? ¿Por qué no lo sería? Bueno, aún te estás recuperando. Ya han pasado casi 2 semanas. Lily bajó la mirada al libro que tenía en las manos, repasando las letras doradas con un dedo. He estado repasando todo lo que puedo. Encantamientos, transformaciones, pociones, un poco de defensa. Pero leer no lo es todo. Necesito practicar. Dejando la pluma sobre la mesa, Severus se recostó en su silla. Sí, supongo que sí. En fin, mírame. Ya estoy bien. Contento de tener una excusa válida, la contempló durante un largo instante, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, espeso y brillante, reluciendo como una moneda de cobre a la luz de las velas. Sus ojos eran brillantes y claros, y su piel pálida resplandecía, con las mejillas teñidas de un brillo saludable. Como de costumbre, vestía un camisón fino y apoyaba los pies descalzos en el sofá. Su atuendo lo había desconcertado al principio, hasta que ella le recordó que llevaba años sin ropa. Se acostumbraría con el tiempo, pero mientras tanto, las batas normales le resultaban incómodas y restrictivas. ¿Para qué usarlas si no tenía que salir a la calle? Porque, en efecto, desde luego, no iba a quejarse. Había transformado varios camisones más con un estilo similar. Delicados hilos de tela sostenidos por finos tirantes, escotes bajos adornados con un toque de encaje. Una hazaña impresionante, y no pudo evitar sentirse orgulloso de su trabajo.
Si bien sus habilidades de transformación siempre habían sido adecuadas, nunca había intentado algo tan complejo como la ropa de mujer. Sin embargo, nada le satisfacía más que ver esos camisones en Lily. Le sentaban de maravilla, resaltando sus hombros tersos y la elegante curva de su cuello, con un escote lo suficientemente bajo como para ofrecerle un atisbo tentador de, al darse cuenta de que la estaba mirando fijamente, Severus se aclaró la garganta y volvió a alzar la vista hacia su rostro. Parecía divertida. Bueno, mejor que disgustada, supuso. En efecto. Te ves muy... Dejó la frase inconclusa, alarmado por el tono ronco de su voz. Y luego, desesperado por cambiar de tema, continuó apresuradamente. Muy bien, entonces tendremos que conseguirte una varita. No estoy seguro de cómo hacerlo, ya que Ollivander está desaparecido, pero debe haber una manera. Después de todo, Ollivander no es el único fabricante de varitas del mundo. Nuestro único obstáculo real es que no puedes salir del castillo. ¿Y qué hay de la sala de los menesteres? Levantó una ceja. Capaz de conjurar muchas cosas, sí. He oído la historia de Dumbledore sobre los orinales más veces de las que quisiera recordar. Pero una varita... Eso sería demasiado complicado. Lily se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Tal vez no se trate de una varita mágica, pero ¿qué hay de la habitación de las cosas ocultas? Es decir, alguien seguramente habrá escondido una varita allí en algún momento, ¿no? Quizás, aunque eso no garantiza que funcione para ti. No, pero es la mejor opción que tenemos. Sin duda, la más segura. Es cierto, dijo Severus asintiendo y poniéndose de pie. Muy bien. Volveré pronto. Aparte de algunos leves asentimientos soñolientos de los retratos, Severus no se encontró con nadie mientras subía al 7º piso. Pasó junto al tapiz y luego volvió a pasar, con toda su atención centrada en una sola frase. Necesito una varita para Lily. Necesito una varita para Lily. Necesito, en el tercer intento, la puerta se materializó. La empujó para abrirla, y sus ojos se abrieron de par en par al entrar en la habitación. Naturalmente, había oído rumores sobre la sala de las cosas ocultas, aunque nunca había tenido motivo para entrar. El desorden era de esperar, al igual que la espesa capa de polvo que cubría los objetos desechados. Pero no se había imaginado que la sala sería tan enorme, como una pequeña ciudad de tesoros perdidos. Vagando entre los montones, inspeccionó diversos objetos, preguntándose cómo habían llegado allí. Algunos eran obvios. Frisbees con colmillos y otros artículos de zonco, libros prohibidos y botellas de whisky de fuego medio vacías. Parecía que este era un lugar popular para que los estudiantes se deshicieran de pruebas incriminatorias. Pero otros objetos despertaron su curiosidad, especialmente los tomos antiguos y un puñado de pociones que no reconocía, cuyo contenido brillaba bajo las antorchas de las paredes. Hizo una pausa y frunció el ceño al examinar el busto de un hechicero de aspecto desafortunado, preguntándose por qué alguien se habría tomado la molestia de vestirlo. Y sin embargo, se acercó, entrecerrando los ojos al ver la tiara que reposaba sobre su cabeza. El único zafiro brillaba extrañamente, como invitándolo a acercarse, a extender la mano y tocar. No, dijo en voz alta, sobresaltándose al oír su propia voz. Fuera lo que fuese, reconocía la magia oscura al instante y no tenía intención de manipular joyas sospechosas sin conocer la naturaleza de las maldiciones que pudieran contener. Al fin y al cabo, no era Dumbledore. Dumbledore, ese anillo, tan maltrecho y desgastado como la tiara que Severus contemplaba ahora. Ese maldito anillo, que resultó ser un Horrocrux. ¿Podría ser? El señor oscuro parecía tener predilección por las joyas. Joyas antiguas, claramente significativas de alguna manera. ¿Acaso el anillo no parecía ser una especie de reliquia familiar? De repente, recordó a la única persona que podría saberlo, Lily. Ella había espiado las reuniones de Dumbledore, y así fue como Severus se enteró de los Horrocruxes. Pero su comunicación había sido muy limitada en aquel entonces, limitándose a lo básico. ¿Qué más sabía? ¿Podría ayudarlo a averiguar si la tiara era realmente un Horrocrux? Quizás, aunque, mientras tanto, parecía mejor dejarlo como estaba. Acción varita, murmuró mientras se obligaba a alejarse. Más de una docena de varitas volaron hacia él, rebotando en el escudo que logró levantar justo a tiempo. Varitas largas. Varitas cortas. Varitas delgadas y gruesas, en una impresionante variedad de colores. Satisfecho, se arrodilló y las recogió, guardándolas en los bolsillos de su túnica. Y entonces, tras lanzar una última mirada sospechosa a la tiara, se dio la vuelta y salió de la habitación. Lily.
Llamó cuando entró en sus aposentos unos minutos después. Al no obtener respuesta, se dirigió al dormitorio y sonrió al verla acurrucada entre las almohadas. Dormía profundamente, encogida de lado con las mantas hasta la barbilla. Bueno, su conversación sobre los horrocruxes simplemente tendría que esperar. Dejó las varitas en la mesita de noche, garabateó una nota rápida antes de desvestirse y meterse en la cama. Más que nada, deseaba alcanzarla, pero no podía. Así que contuvo la respiración, como había hecho todas las noches durante más de una semana. Patético, pero incluso se había aprendido los números de memoria. 2 noches de muchísima suerte quedándose dormido con su cabeza sobre su hombro. Despertando 3 mañanas y encontrándola allí. 5 noches durmiendo en lados opuestos de la cama, deseando que estuviera en sus brazos. Y luego estaba lo de anoche, un recuerdo que aún le daba escalofríos. De alguna manera, terminó pegado a ella por detrás, moviendo las caderas en un intento desesperado por crear fricción a través de la ropa. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo hasta que se despertó con un gemido tembloroso, seguido rápidamente de un grito de horror. Por suerte, Lily seguía dormida, completamente ajena a todo mientras él saltaba de la cama y corría al baño, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Bueno, eso no ocurriría esta noche. Severus tomó un par de almohadas y las colocó en medio de la cama. Mucho mejor, pensó con un gesto sombrío. Si sentía la necesidad de rozarse con algo mientras dormía, al menos esta vez sería con un objeto inanimado. Seguía siendo vergonzoso, sí, pero mucho menos probable que le valiera una bofetada. Desafortunadamente, la barrera también impediría que Lily cruzara el espacio entre ellos, privándolo de la dicha de despertar con ella en sus brazos. Pero tales precauciones eran necesarias a menos que quisiera empezar a dormir en el sofá. Cerró los ojos y sintió cómo se relajaba, arrullado por el suave sonido de su respiración. Estaba casi dormido cuando la marca tenebrosa comenzó a arder. Evanesco. Lily estaba sentada a la mesa del estudio, rodeada de 3 pilas de varitas. 8 ya habían ido a parar a la pila de no, mientras que 2 se habían clasificado como quizás. Tosiendo mientras el humo acre llenaba la habitación, añadió una 9ª a las descartadas, frunciendo el ceño ante aquella varita corta y rechoncha antes de dirigir su atención a una varita delgada con guirnaldas de hiedra grabadas alrededor de la base. Era un par de pulgadas más larga que su varita original, no tan flexible y hecha de una madera diferente. Pero en cuanto el mango tocó su palma, una ráfaga de chispas rojas salió disparada de la punta, como si se regocijara con su tacto. Tú también me gustas, dijo con una sonrisa. Evanesco. Las sobras de su desayuno desaparecieron. Maravilloso. ¿Qué probaremos a continuación? 1 hora después, la habitación estaba impecable, su ropa recién lavada y el aire, mágicamente cálido, desprendía un sutil aroma a especias otoñales. Entonces se dedicó a encoger diversos objetos. Plumas en miniatura y libros diminutos, túnicas del tamaño de muñecas y copas minúsculas. Para entonces, estaba eufórica, embriagada por el poder redescubierto que recorría su cuerpo. La transfiguración fue su siguiente prueba, una que la hizo reír a carcajadas mientras intentaba crear la decoración más espantosa imaginable. Papel tapiz verde lima con llamativas rayas rosas, alfombra de pelo largo en un intenso tono naranja. Las elegantes sillas se convirtieron en monstruosidades de pus fluorescentes, y las mesas pasaron de ser de caoba a aglomerado barato, salpicado con una gama de colores extravagantes. Entró en la habitación, riendo entre dientes mientras contemplaba la cama con dosel. Y entonces, con un movimiento de su varita, la transformó en una réplica perfecta de una cama que había visto en una de esas películas mugles subidas de tono que James y Sirius solían ver. Tenía forma de corazón gigante, con almohadas redondas de satén barato y mantas de piel de leopardo. Con una sonrisa irónica, dirigió su atención al armario que estaba en la esquina. Severus no regresó a Hogwarts hasta bien entrada la madrugada, tan cansado que podría haberse tumbado y dormido allí mismo, en el punto de aparición. Pero claro, eso era impensable, ni siquiera tuvo tiempo de volver a sus aposentos para cambiarse de túnica, y mucho menos de echarse una siesta. No le quedaba más remedio que afrontar el día, esperando que una poción revitalizante y mucho café negro fuerte bastaran para mantenerse en pie. Al menos había tenido la previsión de preparar las comidas de Lily la noche anterior, manteniéndolas calientes y frescas gracias a un encantamiento de éxtasis. Sus propios hábitos alimenticios eran otra historia, ya que se había saltado tanto el almuerzo como la cena el día anterior. Bueno, eso pronto se remediaría si lograba regresar al castillo.
Bostezando, caminó pesadamente por el terreno, protegiéndose los ojos del sol abrasador. Ni siquiera se percató del gato hasta que éste se cruzó en su camino, deteniéndose bruscamente justo delante de él. Lily, dijo, su primera respuesta automática. Pero claro, ya no era Lily, sino una gata doméstica cualquiera. Severus se inclinó y le rascó debajo de la barbilla. Me preguntaba qué te había pasado. ¿No tienes ninguna secuela permanente? La gata lucía tan sana como siempre, con ojos brillantes y un pelaje tricolor lustroso. Extraño, pero incluso sin el alma de Lily en ella, tenía una mirada aguda e inteligente, como si pudiera haberle revelado los secretos del mundo si lo hubiera querido. Fuera lo que fuese, Severus no pudo evitar sentirse responsable de la criatura, y se le ocurrió que podría ser la compañera ideal para Lily. Aunque Lily aún no se había quejado, seguramente se sentía sola durante esas largas horas de soledad. Quizás la gata le brindaría consuelo. Vamos, dijo, cogiendo a la gata y metiéndola dentro de su túnica. Alguien te está esperando. Una hora más tarde, ya estaba instalado en el despacho del director, mordisqueando una tostada mientras revisaba la montaña de papeleo que se había acumulado durante la noche. ¿Cómo se había acumulado tan rápido? ¿Y cómo había logrado Dumbledore encontrar tiempo para vagar por el campo con un trabajo tan exigente? Como si intuyera sus pensamientos, el retrato que estaba detrás de él carraspeó. Te citó anoche, ¿verdad? Sí. ¿Y no ibas a decir nada? Severus suspiró, dejando la tostada en el plato. No hay mucho que informar. Todavía no tienen idea de dónde podría estar el chico, ni hay ninguna pista posible aparte de las que ha proporcionado la orden. Por eso nos han convocado. Se ha pedido a ciertas personas que investiguen estas pistas más a fondo. Pero seguro que no es el tipo de reunión que duraría toda la noche, ¿verdad? Ahora más que nunca, Severus deseaba que Dumbledore se largara. No es que intentara ocultar nada, pero estaba exhausto y simplemente quería desayunar en paz. ¿Por qué era necesario hablar de eso justo ahora, cuando no tenía ninguna noticia urgente que comunicar? No fue la reunión lo que duró toda la noche. Después de que los demás se marcharon, me enseñó a volar. ¿Sin escoba? Por supuesto, Severus puso los ojos en blanco. No me lo imagino enseñándome algo que sé hacer desde que tenía 11 años. Interesante. ¿Te dio alguna razón? Dijo que se me había confiado la protección de su mayor fortaleza. Que si llegaba a ser necesario que defendiera Hogwarts, debería poder hacerlo con todas las ventajas posibles que él pudiera brindarme. Lógica impecable, estoy seguro. Dumbledore parecía pensativo, como si se preguntara cómo podría resultar útil este nuevo descubrimiento. ¿Dijo algo más? Nada importante. Ya veo. Entonces, ¿está contento con tu desempeño como director hasta ahora? Severus se encogió de hombros. Eso parece. Bien. Es fundamental que sigas gozando de su favor el mayor tiempo posible. Lo sé. Después de eso, Dumbledore lo dejó solo para que terminara su desayuno. Una vez que tuvo el estómago lleno y una buena dosis de cafeína corriendo por sus venas, comenzó a sentirse mejor y terminó la mitad de su papeleo antes de que lo interrumpiera un golpe en la puerta. Adelante, ladró, y la pequeña y rechoncha figura de Alecto entró con paso torpe en la habitación. Arrastraba a Longbottom del brazo, clavándole las uñas en la piel como los dientes de una trampa de acero. Director, perdóneme que le interrumpa, pero usted ha dicho cosas que van más allá de la deducción de puntos de la casa, deberían informarme, sí. ¿Qué hizo el chico? Alecto dio un paso al frente y golpeó un rollo de pergamino contra el escritorio. Esta porquería. Les asigné un ensayo corto a mis alumnos, que se suponía que trataba sobre la inferioridad mugle. Y él simplemente, mírenlo. Estoy mirando, dijo Severus distraídamente mientras desenrollaba el pergamino y comenzaba a leer. Los mugles no son inferiores. Un ensayo de Neville Longbottom. No creo que los mugles sean inferiores a nosotros. Claro, no tienen magia, pero fíjense en todo lo que han logrado sin nuestra ayuda. Tienen barcos, coches, aviones, televisores, teléfonos y un sinfín de cosas que no existen en el mundo mágico. Incluso pueden crear luz sin fuego ni hechizos, lo que me indica que deben ser bastante inteligentes. Además, en lo más importante, son como nosotros. Tienen sus propios sentimientos y personalidad, aman a sus familias y quieren protegerlas, leen libros y les gustan los deportes, e incluso tienen mascotas como nosotros. No creo que los magos sean mejores que los mugles, ni que los mugles sean mejores que los magos. Simplemente somos diferentes, eso es todo.
Creo que deberíamos intentar comprender esas diferencias en lugar de, había varios párrafos más, pero Severus no se molestó en leerlos. Ya había captado la idea principal. Bueno, señor Longbottom, ¿qué tiene que decir en su defensa? Esperaba que el chico se acobardara ante él, pero en cambio, Longbottom alzó la barbilla desafiante. Cumplí con la tarea, señor. Tu misión era explorar la inferioridad, espetó Alecto. No negar su existencia. Así que pónganme una mala nota. No me importa. Mantengo todo lo que dije. Pequeño traidor de sangre. Krug, basta. Severus se puso de pie y, con mucha más fuerza de la necesaria, empujó el brazo de Alecto hacia abajo. Si bien estoy de acuerdo en que el señor Longbottom se está pasando de la raya, prefiero disciplinarlo yo mismo. El chico tiene una clara vena rebelde que podría requerir medidas más drásticas. Además, ¿no empieza pronto tu próxima clase? Alecto asintió, pareciendo relajarse mientras asimilaba las implicaciones más oscuras de sus palabras. Pues bien, lárgate. Te aseguro que el señor Longbottom recibirá el trato que merece. Sí, director, dijo, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Y luego, con una última mirada malévola dirigida a Longbottom, se dio la vuelta y salió de la habitación. Durante varios largos instantes permanecieron en silencio, hasta que Severus dijo: siéntese, señor Longbottom. ¿Vas a torturarme? ¿A matarme? ¿Por qué no acabas de una vez? No te tengo miedo. Para no llamar la atención sobre las manos temblorosas del muchacho, Severus repitió: le dije que se sentara, señor Longbottom. No complique las cosas más de lo necesario. No hice nada malo. No, no lo había hecho. Esa era la peor parte. Había escrito un ensayo sensato y bien pensado, que el mismísimo Severus habría calificado con una E, aunque a regañadientes. Más aún, esta valentía recién descubierta era mucho más tolerable que la cobardía pusilánime de años anteriores. Era una lástima que a Severus le hubieran encomendado la tarea de erradicarla, que fuera necesario hacerlo para la protección del niño. Ignoraste las instrucciones. Desobedeciste abiertamente a tu profesor. Y ahora, decides ignorar una orden directa del director. No te hagas el inocente. Retirando su varita, la apuntó al chico, paralizado por el terror reflejado en sus ojos. Claro, había sido un canalla a lo largo de los años. Innumerables veces. ¿Pero acaso había hecho daño alguna vez a un niño en esa escuela? ¿Por qué pensaban que lo haría ahora? Pero él conocía la respuesta. Todo se reducía al hombre que yacía recostado en el retrato detrás de él, sumido en un sueño fingido. Ese hombre lo había retratado como un asesino ante los ojos del mundo, y ahora no le quedaba más remedio que vivir con las consecuencias. Siéntate, dijo por última vez, y luego agitó su varita sin esperar respuesta. Longbottom se dejó caer en el asiento, con una expresión que combinaba furia y alivio. ¿Ya terminaste de hacerme perder el tiempo con tu estúpida resistencia? El chico abrió la boca como para hablar, pero pareció pensarlo mejor. En lugar de eso, asintió en silencio, dirigiendo a Severus una mirada hosca. Muy bien, ¿en qué estábamos? Ah, sí, tu castigo. 20 puntos menos para Gryffindor por no completar la tarea según las instrucciones de tu profesora. Otros 10 puntos por contestarle. 20 puntos más por gritarme, y veamos, 3 castigos por desobedecer mis órdenes. Creo que Filch ha estado limpiando los almacenes del 6º piso. Lo ayudarás a partir de mañana a las 9 de la noche. ¿Eso es todo? Si consideras que tu castigo es insuficiente, ciertamente puedo. No, solo pensé, creías que pretendía torturarte. Por muy agradable que suene, señor Longbottom, ahora mismo tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. Dicho esto, le sugiero que tenga presente que su castigo de hoy es solo una advertencia. No espere que sea tan indulgente en el futuro. Sí, señor. Al ver las sangrientas heridas en el brazo del muchacho, Severus suspiró y metió la mano en el cajón superior. Toma, dijo con rigidez, deslizando un pequeño frasco sobre el escritorio. Aplícate esto en las heridas. Deberían haber desaparecido por la mañana. Longbottom pareció sorprendido. Gracias, señor. No me des las gracias. Te aseguro que no es ningún gesto de amabilidad. Simplemente no le veo sentido a que faltes a clase por una herida sin tratar que se ha infectado. Ni a que faltes a los castigos, para el caso. Ahora vete. Sí, señor. Después de eso, Severus necesitaba un respiro. No podía permitirse más que unos minutos, claro, pero incluso un breve descanso era mejor que nada. Además, estaba deseando llevar a la gata con Lily.
Llevaba un par de horas acurrucada en un rincón, dulce y tranquila a pesar de las interrupciones. Sí, sin duda una buena compañera. Con ella en un brazo, apartó el tapiz y se adentró en la bendita intimidad de sus aposentos. ¿Qué carajo? Lily salió del dormitorio, dedicándole una sonrisa radiante. He decidido redecorar. Miró a su alrededor en la sala de estar, estremeciéndose al ver lo que ella le había hecho a su sillón favorito. Lo que antes era una elegante antigüedad de caoba y cuero negro liso, ahora era una monstruosidad sin forma, cubierta con una tela brillante color plátano. Sí, dijo con ironía. Ya lo veo. ¿Te gusta? ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Claro, sospechaba que era una broma de su parte, pero ¿y si no lo era? ¿Y si realmente le gustaban los cambios que había hecho? Francamente, el hecho de que su habitación pareciera un circo vomitando encima no era ni la mitad de malo que la idea de herir sus sentimientos. Me gusta que tu magia parezca funcionar. Bastante bien, por lo que veo. ¿Encontraste una varita que te quede bien? Es maravilloso, dijo ella, dando un paso al frente y extendiéndoselo para que él lo inspeccionara. Era una pieza preciosa, esbelta y elegante, muy parecida a la propia Lily. Pudo ver que estaba hecha de cedro, aunque tuvo que quitársela y realizar un encantamiento de diagnóstico antes de poder determinar su composición. ¿Pelo de Kneazle? Ella rió, aceptándolo de vuelta, y luego lo miró con una comprensión recién descubierta en sus ojos. Claro. Me apoderé de un Kneazle en el tercer año de Harry, y supongo que desarrollé un vínculo con ellos. Con los gatos en general, en realidad. Hablando de gatos, miró a su alrededor, buscando a la criatura que había dejado en el suelo nada más entrar en la habitación. Estaba sentada a pocos metros, mirándolos con extrañeza. Les he traído algo. Oh, la encontraste. Temía que le hubiera pasado algo, que se hubiera perdido. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Escondida en el bosque prohibido, supongo. No pudo evitar esbozar una leve sonrisa mientras ella tomaba a la gata en brazos, abrazándola con fuerza. Supongo que te gustaría quedártela. Al ver que ella estaba distraída, entró en la otra habitación, contemplando horrorizado las prendas de colores neón de su armario antes de devolver una de sus túnicas a su estado original. Sí, definitivamente era una broma. Tengo que irme, dijo al entrar de nuevo en la sala, aunque ella apenas pareció oírlo. Estaba sentada en el sofá con el gato en el regazo, murmurándole al oído con atención. Extraño, aunque Severus no tuvo tiempo de pensarlo mucho. Tenía una reunión con Minerva en menos de 5 minutos. ¿Lirio? Ella lo miró, visiblemente sorprendida. Te veré más tarde esta noche. Tras asentir distraídamente, volvió inmediatamente a prestar atención al gato. Capítulo 40. ¿Quién eres? Murmuró Lily, procurando bajar la voz. Por favor, no voy a hacerte daño. El gato no respondió, pero Lily sintió una oleada de emociones, complejas y profundamente humanas. Miedo, desconcierto, un atisbo de esperanza, todas luchando por imponerse hasta que la conexión se rompió al oír que alguien la llamaba por su nombre. Sobresaltada, alzó la vista y vio a Severus mirándola fijamente, con el ceño fruncido y una expresión peculiar en el rostro. ¿Debía compartir sus sospechas? No, todavía no. Al fin y al cabo, tenía que volver al trabajo y solo se preocuparía por ello durante el resto del día. Además, el gato no era un animago, así que no podía representar una amenaza inmediata. Esa era la parte extraña. Conocía a ese gato, lo había habitado ella misma hasta hacía un par de semanas. Así que esta nueva presencia tenía que ser alguien como ella, bajo los efectos del mismo hechizo que le había salvado la vida. Pero ¿cómo era posible? Que ella supiera, nadie más que Severus y ella conocía ese hechizo. Bueno, excepto Voldemort. A lo lejos, Lily oyó que la puerta se cerraba mientras miraba al gato con una nueva sensación de inquietud. ¿Y si era un mortífago? ¿Alguien a quien Voldemort hubiera eliminado intencionadamente para crear un espía más eficaz? ¿Y si lo hubiera enviado allí para vigilar a Severus? Su sola presencia en sus aposentos era prueba de que no estaba siendo del todo sincero con su amo. Pero, ¿qué más habría logrado escuchar esta criatura, disfrazada de gato o con otra apariencia? ¿Quién eres? Repitió con más firmeza. Si has venido aquí a espiarlo, por favor. La palabra que cruzó la mente de Lily fue suave y temblorosa, la voz claramente pertenecía a una mujer. Por favor, no entiendo qué me ha pasado, pero no soy amiga de quien tú sabes. Él es quien me mató, o al menos lo intentó. Me capturaron, hubo una reunión, y. Yo seguía diciendo, por favor, Severus. Por favor.
Somos amigos. Él no hizo nada, no movió un dedo, y empecé a pensar que era igual que ellos. Al principio ni siquiera me di cuenta de lo que había hecho, solo, hubo un destello de luz verde, seguido del dolor más terrible. Pensé que me estaba muriendo, ya estaba muerta. La luz se desvaneció, y... Oh, Dios, la serpiente me estaba comiendo, sus pensamientos confusos se desvanecieron, reemplazados por un eco de sollozos desgarradores que hicieron que a Lily se le llenaran los ojos de lágrimas de compasión. Está bien, susurró con voz suave y tranquilizadora. Tras darle a la mujer unos minutos para que se recompusiera, le preguntó, ¿puedes decirme tu nombre? Soy Charity. Charity Burbage. ¿Solía ser la profesora de estudios muggles? Lily no pudo evitar sonreír al recordar a la mujer de rostro dulce que había visto a menudo por el castillo en los últimos años. Y entonces su expresión se tornó más sombría al comprender lo que sucedía. ¿Por eso te capturaron, no? ¿Por qué tus enseñanzas iban en contra de toda esa tontería de la supremacía de sangre pura? Escribí un editorial en defensa de los nacidos de muggles. Una tontería, la verdad, dadas las circunstancias. Pero sentí que debía defender mis principios. No soy tonta. Soy valiente. Yo misma soy de origen muggle, y no te imaginas cuánto. El gato la miró de forma extraña. Ella también. Me refiero a Lily Potter. Solo he visto un par de fotografías suyas, y fue hace mucho tiempo, pero el parecido es asombroso. Cuando te vi por primera vez, casi pensé, y luego te llamó Lily, y. Pero eso es imposible. Lily Potter lleva muerta casi 20 años. Y Charity Burbage fue asesinada hace un par de meses, dijo Lily con suavidad. Y sin embargo... ¡Aquí estamos! Entonces estás diciendo. Sí. Estoy muy vivo, aunque la mayoría del mundo no lo sepa. La razón por la que sé lo que eres, por la que puedo comunicarme contigo, es porque me sucedió lo mismo. Es un antiguo hechizo, uno del que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Ligatis animalia. La gata permaneció en silencio durante un buen rato, evidentemente intentando asimilar semejante revelación. Finalmente, su voz resonó de nuevo en la cabeza de Lily, suave y llena de asombro. ¿También te salvó a ti? ¿Severus? No, bueno, no de la forma en que lo estás pensando. Quien tú sabes lanzó el hechizo original. Me mató y me salvó con un solo aliento. Los ojos felinos de Charity se abrieron de par en par. ¿Pero por qué haría quien tú sabes? Nunca he estado seguro. No del todo. Sé que Severus le pidió que me perdonara la vida, y supongo que eso tuvo algo que ver. Más allá de eso, no lo sé, aunque tengo algunas teorías. Severus dice que siempre le ha fascinado todo lo relacionado con la vida y la muerte. La magia del alma. Creo que se topó con ese hechizo, y yo le di la oportunidad perfecta para probarlo. O sobreviviría y sería una recompensa para Severus, o no. En cualquier caso, me quitaría de en medio para que pudiera ir tras su verdadero objetivo. ¿Así que sabe que estás viva? Lily negó con la cabeza. No, no lo creo. Estuvo fuera más de una década, y para cuando regresó, bueno, si yo todavía estuviera viva, seguro que pensó que alguien ya lo habría descubierto. Además, no ha intentado encontrarme, cosa que habría hecho si hubiera tenido la más mínima sospecha de que seguía por aquí. Habría querido usarme para chantajear a Harry, entre otras cosas. Eso tiene sentido. Probablemente simplemente supuso que el hechizo no había funcionado. Que ni siquiera era real, o que se había equivocado con el momento. Por lo que entiendo, hay que lanzarlo justo en el instante de la muerte. Un segundo antes o después, y es inútil. Severus debió pensar lo mismo que yo. Sí, por eso no lo ha mencionado. Estoy segura de que siente que te falló, aunque, un momento, interrumpió Charity. Dices que es el mismo hechizo, y tú, bueno, ahora eres humana. ¿Eso significa que hay alguna manera de arreglarlo? ¿De recuperar mi cuerpo? Pues no, eso sería imposible. Después de lo que pasó con la serpiente, no, jamás podrás recuperarlo, dijo Lily en voz baja. Pero puedes regenerar tu forma humana. Al fin y al cabo, solo es la envoltura. Tu alma está completamente intacta. ¿Cómo se hace? Magia de sangre. Sacrificio voluntario. Creo que Severus se apoderó de la sangre de mi hermana de alguna manera, aunque nunca lo ha admitido. Usó la suya para fortalecerla, y había una fotografía mía, no estoy del todo segura de cómo funcionaba, pero creo que las fotos mágicas contienen la esencia de una persona, como los retratos. Todo menos el alma. Y yo ya tenía el alma, así que, creo que lo entiendo. Aunque eso sería un problema en mi caso, ya que no tengo ni idea de dónde está mi familia.
Los hice esconder unos días antes de entregar ese editorial. Arriesgar mi propia vida era una cosa, pero no iba a ponerlos en peligro. Mamá es anciana y frágil, y mi hermano Chadrick bueno, es un Skip. No hay nada de malo en eso. No, asintió Charity. Pero él tampoco tenía ninguna posibilidad de defenderse. Por suerte, era lo suficientemente inteligente como para comprenderlo. Ambos prometieron permanecer escondidos hasta que terminara la guerra. O para siempre, si las cosas no salían como esperábamos. Probablemente sea lo mejor. Sí, aunque eso también significa que estoy atrapado así, ¿no? Al menos en un futuro previsible. Lily se inclinó hacia adelante, mirándola con compasión. Sé que no es fácil. Viví como un animal durante 16 años, sin saber si el hechizo podría romperse alguna vez. Pero al menos por ahora, creo que estás mejor así. Nadie sabe que sigues viva. E incluso si lo supieran, si intentaran matarte, ya sé. Charity se estremeció. Después de lo que pasó, no sé si era un insecto o qué, pero estaba posada en la pared. Lucius Malfoy pasó caminando y vi una mano enorme que se abalanzaba sobre mí. Lo siguiente que recuerdo es estar afuera, mucho más grande y con la capacidad de volar. Hubiera sido increíble si no hubiera estado muerta de miedo. ¿Eras un pájaro de algún tipo? Un gorrión. Siempre me encantó transformarme en pájaros, dijo Lily con una sonrisa. ¿Y qué pasó después? No tenía ni idea de qué hacer, pero parecía que mi mejor opción era intentar ponerme en contacto con la persona que había lanzado el hechizo en primer lugar. Severo. Sí, lo vi murmurando para sí mismo justo antes de que me alcanzara la maldición asesina. Una vez que me recuperé del shock, todo cobró sentido, ¿sabes? Dios, Lily, fue horrible. Me tenían suspendida sobre la mesa, y eso después de 2 días enteros de tortura. Apenas sabía lo que decía. Recuerdo rogarle que me salvara, demasiado aterrorizada para darme cuenta de que no podría haberlo hecho aunque hubiera querido. Ese monstruo nos habría matado a los dos. Y aún así encontró la manera, sabiendo que corría un riesgo enorme al hacerlo. Supe entonces que no podía ser malvado. No, dijo Lily en voz baja. Él no es malvado. Así que decidí esperarlo. No sé cuánto tiempo pasó, quizás una semana. Pensé que volvería tarde o temprano, así que me quedé allí en el bosque. Una noche, vi a 2 figuras que pasaban entre los árboles, arrastrando a una tercera entre ellas. Lo dejaron en una ladera, inconsciente y sangrando, y se marcharon. No llevaba ropa, nada con qué cubrirse. Habían dejado sus cosas al pie de la colina, y ni siquiera podía alcanzarlas. Intentó, se impulsó un par de veces, pero estaba tan débil que no pudo. Lily no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que Charity se interrumpió y le dirigió una mirada de compasión. ¿Quieres que me detenga? No, dijo, cogiendo un trozo de pergamino de la mesa y transformándolo en un pañuelo. No, necesito escuchar esto. Bueno, eso es lo peor de todo, la verdad. Deben de no haberse dado cuenta de lo mal que estaba, porque no creo que lo dejaran allí para que muriera. Pero lo habría hecho. Ya había perdido mucha sangre y no tenía forma de ayudarse a sí mismo. Simplemente yacía allí temblando, entrando y saliendo de la consciencia. No sabía qué hacer, cómo podía ayudarlo, pero sí lo hiciste, interrumpió Lily. Tienes que haberlo hecho. Sí, gracias a un afortunado accidente. Un búho se abalanzó sobre mí, dispuesto a devorarme entero, estoy seguro. Hice contacto visual con él, y entonces ocurrió algo muy extraño. Recuerdo haber pensado que si pudiera ser ese búho, podría hacer algo. Que me daría la fuerza que necesitaba. Seguro que ya sabes lo que pasó después. Lo descubriste mucho antes que yo, dijo Lily con una sonrisa forzada. A mí me llevó años. Bueno, no creo que lo hubiera hecho si no hubiera estado desesperada. En fin, pude llevarle sus cosas mientras dormía y luego volé a un pueblo mugle que no estaba muy lejos. Robé la comida directamente del carrito de la compra de una pobre mujer. No era mucho, pero, le salvaste la vida. Tal vez. Tal vez no. Menos mal que el hombre fue lo suficientemente listo como para llevar un botiquín de primeros auxilios en su abrigo. Pudo curarse bastante bien. Lily hizo una pausa para secarse las lágrimas. No sé cómo agradecértelo. Oh, no hace falta. Él me ayudó, yo lo ayudé. Parece un trato justo. Además, cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Aún así, no puedo expresar lo agradecida que estoy. La sola idea de perderlo, te preocupas mucho por él, ¿verdad? Sí, dijo Lily, y sintiéndose incómoda, cambió rápidamente de tema. ¿Y cómo volviste a Hogwarts? ¿Volaste?
Sí, lo hice. Llevo varias semanas de vuelta, viéndolo ir y venir. Simplemente no tenía ni idea de cómo comunicarme con él. Pensé que tal vez podría deletrearle un mensaje, por eso cambié al gato. Pero no sabía qué decir. Lily rió, inclinándose hacia adelante para lanzar un hechizo de calor sobre una tetera olvidada. Oh, créeme. Sé lo que se siente. Me llevó años lograr conectar con él. Mucho más fácil con Sirius, eso me recuerda. Puedes comunicarte con los animados, ¿sabes? ¿En serio? Charity parecía intrigada. Sí, aunque tendrás que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. ¿Así fue como Severus se enteró de ti? ¿Se lo contó Sirius? Oh, no, dijo Lily, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Lo intenté durante más de un año, y él seguía negándose. Odiaba a Severus, ¿sabes? Pero fue tu decisión. No la suya. Yo también pensaba lo mismo. Por desgracia, él no lo veía así. Creo que su lealtad a James influyó mucho. Se habría sentido como si estuviera traicionando a un amigo. Lo siento por James. Y por Sirius también. Lily le dedicó una sonrisa melancólica. Sí. Ambos murieron demasiado jóvenes. Sobre todo James. Debes extrañarlos muchísimo. Es extraño, la verdad. Siempre tendrán un lugar en mi corazón, pero mis recuerdos de James parecen de otra vida. De otro mundo. Apenas recuerdo cómo era, qué sentía por él, por qué me casé con él. Era tan joven, después de todo, y han pasado 20 años. Han sucedido tantas cosas desde entonces. Han cambiado tantas cosas. Y Sirius, todavía no he empezado a asimilarlo. Aún me parece irreal. La gente dice que Ari se parece mucho a James. Supongo, dijo Lily con voz pensativa. Pero, a decir verdad, cuando lo miro, no veo a James en absoluto. Solo veo a Ari. Comparte algunas similitudes con nosotros dos, pero es el mismo. Mucha gente no se da cuenta de eso, ¿sabes? Como Sirius, que intentaba que actuara como James, diciéndole siempre lo que James habría hecho en cualquier situación. Creo que nunca lo miró sin ver un reflejo de su padre. Supongo que en cierto modo es comprensible, pero, debe ser frustrante. Sí. Ari siempre ha tenido a alguien diciéndole quién se supone que debe ser, empujándolo en una dirección u otra. Como cuando Dumbledore, eso es lo único que no entiendo, interrumpió Charity. Si Severus está de nuestro lado, ¿cómo pudo haber hecho algo así? Es decir, no se puede negar que lo hizo. Había varios testigos. Lily asintió. Y yo era una de ellas. Supongo que, bueno, no debería contarte esto, pero ya sabes lo suficiente como para condenarlo si alguna vez decidieras revelarlo. Así que prométemelo, no diré ni una palabra. Lo juro. Bueno, aproximadamente un año antes de que eso sucediera, Dumbledore hizo una tontería. Se puso un anillo que contenía una maldición peligrosa. Una maldición que lo habría matado en cuestión de horas si Severus no hubiera intervenido. ¿Es por eso que se le puso la mano negra? Sí. Severus logró frenar la maldición, pero a Dumbledore le quedaba, como mucho, un año de vida. Así que obligó a Severus a aceptar matarlo llegado el momento. Severus se resistió, pero al final no le quedó otra opción. Bueno, entiendo que Dumbledore no hubiera querido sufrir. Mejor que todo terminara rápido y todo eso. Pero ¿por qué no hacerlo en privado, simulando que había muerto de causas naturales? ¿Y por qué Severus fingió ser un traidor? Sí, Dios mío. Eso fue intencional, ¿no? Quería que Severus pareciera un asesino. Sí, dijo Lily, sin poder disimular la amargura en su voz. Verás, quien tú sabes le ordenó a Draco que matara a Dumbledore. No se esperaba que lo lograra, pero de todos modos, Dumbledore quería protegerlo. Se lo dejó a Severus, tanto para proteger a Draco como para demostrarle lealtad al bando contrario. Sabiendo que iba a morir de todas formas, quería que estuviera en posición de asumir el cargo de director tras su muerte. Que sirviera a los del bando contrario mientras mantenía a raya a los mortífagos. Pobre Severus. Ahora todos, lo odia, terminó Lily con gravedad. Jamás perdonaré a Dumbledore por eso, y nunca dejaré de creer que podría haber habido una mejor manera. Pero ya es demasiado tarde para cambiarlo. Solo espero que, cuando todo esto termine, podamos limpiar su nombre. Yo también lo espero, pensó Charity. Severus no siempre es fácil de tratar, pero en el fondo es un buen hombre. Incluso después de la muerte de Dumbledore, creo que lo seguía sabiendo. De lo contrario, ¿por qué le habría rogado ayuda? Presa del pánico o no, habría sabido que era una causa perdida. Lily asintió, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo.
Si supieras todo lo que ha hecho, y lo que sigue haciendo, por Ari y por todos los demás. No sé si ganaremos esta guerra, pero si lo hacemos, jamás habría sido posible sin su ayuda. ¿Ari lo sabe? Me refiero a ti. No. A veces pienso que debería habérselo dicho. Hace meses. Hace años. Pero hasta hace poco, no sabía si siquiera sería posible volver a ser humana. Simplemente, dolía demasiado. No podía soportar la idea de hacerle saber que estaba viva si no podía ser la madre que se merecía. Una que pudiera hablar con él, abrazarlo, secarle las lágrimas. Me sentía tan inútil. Incapaz. Sé que no tiene sentido, pero, Charity la miró con compasión. Creo que lo entiendo. Puede que yo misma no sea madre, pero he cuidado niños la mayor parte de mi vida. Jamás habría venido a Hogwarts si no hubiera sentido que tenía algo que ofrecer. Los adultos son diferentes, pero se supone que los niños pueden confiar en ti. Se necesita mucho para sentir que mereces su confianza. Su amor. Sí. Racionalmente, sabía que algo sería mejor que nada. Pero emocionalmente, eso fue más difícil de asimilar. Incluso ahora, no sé cómo empezar a disculparme por todo lo que ha pasado. Todo aquello de lo que no pude protegerlo. Su miserable infancia, creciendo con mi repulsiva hermana. No haber estado allí para consolarlo cuando lloraba la muerte del chico Diggory, o de Sirius, o... Lo que te pasó no fue culpa tuya, Lily. Estoy segura de que él lo entenderá. Tal vez, pero aún así no puedo evitar sentirme culpable, como si debería haber hecho más. Por lo que he visto, eso es cierto para todos los padres. Tal vez, dijo Lily sonriendo, y luego miró el reloj. Vaya, llevamos horas hablando. No me había dado cuenta de lo tarde que era. ¿Tienes hambre? El gato movió la cabeza. Pasadas las 9 de la noche, Severus finalmente se recostó en su silla, estirándose hasta que le crujieron las articulaciones antes de golpear el escritorio con su varita. Apareció una gran bandeja de sándwiches, junto con un paquete de galletas de limón. Satisfecho, los recogió y, cuando ya estaba a medio camino de la habitación, un suave arrastrar de pies lo interrumpió. Pensé que no te gustaban esas cosas. Suspirando profundamente, miró por encima del hombro el retrato. ¿Perdón? Galletas. Siempre que te las servía, te comías todas las de chocolate, quizás unas cuantas de relleno de frambuesa. Nunca probabas las de limón. Últimamente, les he cogido el gusto. Y veo que tienes más apetito en general. ¿6 sándwiches? Sí, bueno. Severus dejó la frase inconclusa, maldiciendo en silencio al hombre por ser un viejo entrometido. Tengo hambre. No he comido desde el desayuno. Últimamente has estado llevando mucha comida a tus aposentos. Una cantidad inusual, se podría decir. ¿Entonces? Simplemente me parece curioso, eso es todo. Sobre todo porque parece que estás perdiendo peso en lugar de ganarlo. ¿Qué es exactamente lo que sugieres? Preguntó Severus, exasperado. Es tarde y estoy cansado. No tengo ganas de quedarme aquí toda la noche dando vueltas al asunto. Muy bien. Lo que quiero decir es que no eres el único que vive en esas viviendas. Severus ni pestañeó, a pesar del pánico que sentía por dentro. Claro que no. Como seguramente habrás notado gracias a tu aguda capacidad de observación, tengo una gata. ¿Ves? Está aquí mismo. En efecto, la gata había aparecido de repente detrás del tapiz, enroscándose alrededor de sus piernas. ¿Un gato al que le gustan las galletas de limón y los sándwiches vegetarianos? Han ocurrido cosas más extrañas. Sí, respondió Dumbledore, recostándose en su silla pintada. Cosas de lo más peculiares, como que animales comunes resulten ser animagos no registrados. ¿De verdad crees que soy demasiado estúpido como para no saber la diferencia? No, en absoluto. Simplemente sugiero que tal vez prefieras guardar esa información para ti. Severus arqueó una ceja. ¿Y si lo fuera? No recuerdo haber accedido jamás a informar sobre las personas con las que me relaciono en mi tiempo libre. Los tiempos han cambiado, dijo Dumbledore, mirándolo fijamente. No debería tener que decirte lo crucial que es que guardes tus secretos. Si escondes a alguien en tus aposentos, estoy seguro de que crees que es de fiar. ¿Quién sabe? Quizás tengas razón. Pero no podemos permitirnos correr ese riesgo. Entonces, según usted, mi única opción es la soledad total. ¿Que no puedo hacer lo que tengo que hacer a menos que todos me odien? Estuvimos de acuerdo, acepté proteger al hijo de Lily. Nada más. ¿No es eso lo que estás haciendo? Severus soltó una risa amarga. Veamos.
Ni siquiera sé dónde está, ni puedo esperar estar lo suficientemente cerca como para intervenir si su vida corre peligro. En realidad, daría igual, porque él y sus amiguitos me maldecirían al verme o saldrían corriendo despavoridos. Tú te encargaste de eso. Así que lo único que puedo hacer es quedarme aquí en Hogwarts, rezando para que hoy no sea el día en que abra el profeta y lea que lo han matado. Severus, aunque supongo que no importa, ya que, como dices, el chico está destinado a morir haga lo que haga. Lo único que deseaba, la única promesa que hice, está condenado al fracaso. Todo por culpa de ese maldito Horrocrux del que nunca te dignaste a hablarme, atrapado dentro de él como una maldita bomba de relojería. Dumbledore abrió la boca y la cerró de nuevo, sacudiendo la cabeza en señal de negación antes de susurrar finalmente. ¿Cómo lo supiste? Oh, sé mucho más de lo que crees. Todos tus secretos, todas tus mentiras, todo lo que he hecho solo ha sido, por el bien común, interrumpió Severo. Sí, lo sé, y a pesar de mí mismo, he llegado a creer en esa misma causa. Tan firmemente que pretendo llevar esto hasta el final, independientemente de mis reservas. Pero para ello, confiaré en mi propio juicio. Mantendré la compañía que yo elija. Escucharé tus consejos cuando sea necesario, pero no permitiré que escudriñes cada uno de mis actos como una niñera quisquillosa. Ahora, si me disculpas, voy a tomar a mi gato y retirarme a mis aposentos. He tenido un día largo. Severus, ignorándolo, Severus apartó el tapiz y se deslizó por la puerta con el gato pisándole los talones. Lirio estaba de pie en el umbral del estudio, con una sonrisa tan radiante que todas sus preocupaciones quedaron, al menos temporalmente, olvidadas. Las comisuras de sus labios se crispaban, como si apenas pudiera contenerse para no soltar lo que fuera que la tenía tan emocionada. Intrigado, pasó junto a ella para dejar la bandeja sobre la mesa y luego se sentó en el sofá. ¿Qué es? Ella cogió al gato en brazos y se sentó a su lado, sosteniéndolo como si fuera un tesoro de valor incalculable. ¿Sabes qué es esto? Mirándola con extrañeza, dijo. ¿Un gato? Sí, pero hay más. Nunca lo adivinarás. Bueno, a pesar de las sospechas de Dumbledore, sé con certeza que no puede ser un animago. Así que, es Charity. Charity Burbage.